Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional en este día, domingo 14 de julio. ¿Cómo estás, Martín? Bien, pues el día de la France. Exactamente. Un día de la Bastilla. El día cargado además de una agenda deportiva internacional de altísimo vuelo, y nosotros tenemos un programa del nivel. Estaremos hablando del impacto mundial que ha causado el atentado contra el presidente, el expresidente republicano y candidato presidencial Donald Trump. Exactamente. Tendremos también aquí, hoy día estará con nosotros, el ex ministro Giorgio Jackson desde España, porque sabemos que el Frente Amplio está en elecciones este fin de semana. Sí. Tenemos a un competidor aquí también en el panel. Exactamente, que ya abrió la boca porque lo vamos a presentar en 2 segunditos más. Sí, pero estaremos con Giorgio Jackson. Y también vamos a estar con el ministro de Transportes porque se nos viene a explicar el alza de la tarifa en el pasaje y si efectivamente será la última del año. Aquí comienza Estado Nacional. Análisis en Estado Nacional. Bien, pues si presentamos de inmediato a nuestros invitados, si les parece, uno ya se presentó solo, ya empezó a hablar de Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio y uno de los candidatos en esta elección de ayer y hoy en competencia para el Comité Central. Así es, en frenteampliochile.cl todos pueden ingresar y votar en esta elección. Quienes se hayan inscrito alguna vez en alguno de los partidos del Frente Amplio. O también apoyando alguna de las candidaturas, claro, ¿cierto? Si usted, no sé, Beatriz Sánchez. Si usted firmó para apoyar la candidatura de Beatriz Sánchez o si firmó para que se inscriba la candidatura de Gabriel Boric o en Convergencia Social o Revolución Democrática, en frenteampliochile.cl usted puede votar en esta elección en este mismo instante. Ya, pasado el aviso. Y con eso... El aviso... Está muy necesitado de votos porque no le ha ido bien en votación a algunos partidos Frente Amplio las veces anteriores en cantidad de votación. ¿O sí? O sea, todos los partidos siempre queremos que haya la mayor cantidad de votos posible. Está claro, es más o menos obvio. Claro. Ya, vamos a saludar por este otro lado, ¿cierto? Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y Andrea Valladares, secretaria general de RN. Andrea, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La silla vacía ya esperamos que se venga... Ya viene, ya viene. Paulina Bodanovich, que suele llegar... Puedo hacer su parte. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo. ¿Podrían? En todo. Socialismo democrático con el Frente Amplio. Parece que justo hoy día en uno de los temas que viene no, pero los demás sí. Porque con el Partido Comunista no están tan de acuerdo, en el caso del socialismo democrático. Por eso preguntaba yo que si están tan... ¿Usted podría representar en ese...? Pero ahí va entrando, mire, ahí está. No, yo creo que en ese tema no lo puedo representar se tampoco. le espera cuando ya empieza el partido. Muy buenos días. Pero estamos hablando de usted. El partido. Sí, escuché que me están pelando. No. Estamos haciendo tiempo para que usted llegue. Paulina, presidenta del Partido Socialista, bienvenida. Muchas Buenos días. gracias. Gracias por estar aquí. Es que Gonzalo Winter dijo que él podía representarte también a ti. Por supuesto, si somos de la misma alianza de No, gobierno. porque después analicé la pauta. Pero pueden tener... No en todos los La agenda No, está pobre. Oye, no hay coincidencia en todo. Oye, partamos por la noticia internacional que se convirtió ayer, el atentado contra Donald Trump. Quiero saber su primera impresión cuando supieron dónde estaban, porque hubo una sensación de algunos, no sé si de todo el mundo, como de cierta incredulidad en un comienzo. Paulina Bodanovich. Mira, yo, venía en Auckland, ayer andaba en la región, en Maule, y claro, uno primero no sabe si esto son bromas, empieza a ver esto, pero en realidad es una situación bastante compleja la que se ve en Estados Unidos respecto de la elección misma. La foto después de Trump, creo que Heraldo Muñoz tuiteó después algo así, de Trump saliendo victorioso de esto. Y la bandera detrás. Claro, y ver a Biden en una situación bastante más desmejorada de imagen. Afortunadamente el atentado no le produjo daños mayores, pero la situación política efectivamente es algo a revisar porque es algo que nos afecta a todos finalmente. Sí. Diputado Coloma, ¿cómo lo vio usted? A ver, evidentemente un hecho gravísimo. Aquí lo que hay es un atentado donde se intentó asesinar a un expresidente y un candidato presidencial en Estados Unidos, y lo que pone también en alerta es lo complejo de la situación de todas las democracias. Esto ocurre en Estados Unidos, ocurrió en
en Ecuador hace un año atrás. México, 30 En y tantos México candidatos. se asesinan candidatos a temas municipales, varios candidatos en las últimas elecciones. Y yo creo que esto es nuevamente una campanada de alerta de cómo, en este caso no fue así, pero cómo el crimen organizado o los grupos más violentistas pueden atentar y están buscando atentar contra la democracia. En este caso, entiendo que habría sido una persona más bien solitaria, pero obviamente es un tema que pone en jaque a la democracia y que obviamente en este caso hubiese generado una repercusión mundial en caso de que lo hubiesen asesinado, que hubiese sido de insospechadas consecuencias. Y hay quienes sostuvieron ayer, dentro de las muchas reacciones, esto de que en el fondo está tomando su propia medicina Donald Trump en el sentido de la cantidad de armas que circulan en un país, en este país donde además ha sido defendido por los republicanos. La tenencia. Yo sería de cauto. armas. Primero, no me puedo hacer parte de ese comentario porque cuando una persona sufre un atentado, enrostrarle su propia responsabilidad a la víctima me parece de algún modo de mal gusto. También me parece importante, bueno, además de condenar, por supuesto, cualquier acción violenta contra un ser humano, también yo haría un llamado a quienes tenemos responsabilidades políticas a no ponerse a especular. Yo tengo una muy mala opinión de esta práctica de parlamentarios que siempre saben qué pasó, siempre saben quién provocó el incendio, siempre saben si intentaron matar a Donald Trump, quién fue, por qué, o si no fue así, sino que fue un montaje, etcétera. Y aprender también desde los políticos a decir, no sé, no tengo idea, no tengo por qué especular. Sí me parece correcto que una sociedad tan llena de armas, donde es tan fácil conseguir un arma, con niveles de drogadicción tan altos, con problemas de salud mental tan altos como la sociedad norteamericana, son situaciones que nos tienen que poner alerta también, porque eso a mí me hace muy creíble que haya habido un atentado, pero también nos tiene que poner ojo, no solo de la fragilidad de las democracias, sino también de cómo determinados tipos de sociedad pueden generarnos este tipo de problemas. Andrea. Mira, y creo que hay algo que destacar, que fue que apenas se supo la noticia, por lo menos en Estados Unidos, todos salieron a rechazar este tipo de actos y la violencia. Y también lo vimos en líderes mundiales. Y creo que es un punto de fondo. La violencia se tiene que rechazar siempre como método de acción política. Y en Chile el creo que ahí, presidente Boric también se demoró muy poco. muy poco, y eso nos demuestra que efectivamente hay un sentido profundo de cuidar la democracia y obviamente de rechazar la violencia más como en este tipo de casos. Hay 2 muertos, un posible tirador más un espectador, y por lo tanto hay que poner en ese contexto que lo que más nos ayuda en este minuto es entender el fondo y que todos salgan a condenar ataques como este. Después de la condena ya realizada por todos, viene la pregunta de si esto cambia en algo o va a cambiar en algo el escenario electoral. No voy a utilizar la palabra, pero se podría utilizar tal vez, o la pregunta de si beneficia a alguien esto. Efectos políticos, por lo menos, de un intento de crimen como este. A ver, diputado Coloma. Yo no sé si tenga efectos políticos. Yo veía que la campaña de Estados Unidos veía a un expresidente Trump muy empoderado respecto a lo que estaba haciendo versus un presidente Biden que estamos esperando un par de horas, supongo, para que se baje de la carrera presidencial. Yo creo que quizá ese tiene que ser el efecto más evidente de lo que está ocurriendo. Y obviamente, además, cuando sale, ¿no es cierto?, de este atentado fallido y lo que demuestra una foto diciendo aquí estoy y levanta el puño, probablemente, además, en contraste al actual presidente de Estados Unidos, lo que genera la sensación es que uno es capaz de soportar esto y salir bien, versus que el presidente Biden comete cuanto error posible cada vez que le ponen un micrófono por delante. Entonces yo creo que al revés, esto obviamente va a reconfigurar la elección. Yo supongo que de aquí a un par de días el actual presidente ya no va a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos y ahí tendremos este nuevo escenario de una política que, así como iba la elección, yo creo que ya era resultado bastante evidente y ahora esto moviliza no solamente al mundo republicano, sino que también al mundo demócrata. Sí. ¿Paulina? Bueno, coincido en ello. Creo que el efecto va a ser más bien en los demócratas, de cómo ya una campaña que venía con problemas, bastante alicaída, es capaz de remontar, porque evidentemente esta foto, hoy día el mundo es de imágenes, de momentos, y esa foto de Trump con el puño en alto yo creo que simboliza bastante lo que es él, su candidatura. Él siempre habla de como hagamos fuerte América, todo esto. Entonces, claro, le da toda una Casi épica, ¿no? claro, le da una épica.
Y bueno, yo de verdad creo que lo bueno del atentado es que no le pasó nada, pero estaríamos en un escenario muy complejo en el evento de que efectivamente hubiera sido herido o muerto. Entonces, como la política también, porque uno dice, es verdad que en Estados Unidos hay tantas armas, la tenencia es libre en algunas partes, en fin, pero y en Chile también tenemos algunas personas que claman porque haya una mayor libertad en esto. Yo creo que ahí hay un punto. Y lo segundo, cómo en estos tipos de reuniones y todo, no hay un control más estricto en Estados Unidos, porque la verdad que allí sí hay Uno un se control. imaginaría que sí lo hay. Claro. Bueno, según Al lo que se ha ingreso, reportado, etcétera. el atacante no alcanza, porque para entrar al sector donde se hacen estos mítines, que son todos los días, hay una revisión como cuando uno va al aeropuerto. estadio, claro. Por lo tanto, es imposible pasar un arma como esa. Pero él estaba fuera de ese perímetro. Disparó desde el techo de una ciento y tantos casa metros. y estaba fuera del perímetro de seguridad en el que se hace el control. Claro. Esa es la explicación como de seguridad. Ahora, ¿cómo queda Joe Biden después de esto? Bueno, vamos a ver cómo la campaña, él ya viene bastante complicado, se habla de que sería reemplazado y por lo tanto su complejidad no es solamente el hecho del atentado de ayer. Yo creo que tiene un problema efectivamente comunicacional. Ahí hay tanta especulación que tampoco uno se puede hacer cargo de ella. Andrea. Pero la verdad es que tiene complejidad de su candidatura más allá de lo ocurrido ayer en el atentado. ¿Ve algún efecto posible? Obvio. O sea, hay una imagen que creo que es la que todos vimos ayer, cómo se cristaliza un presidente deteriorado físicamente, cansado, agotado, que se equivoca cada una de las veces que está en público, versus una persona que apenas está ensangrentado. O sea, es una imagen muy dura. Y obviamente esa es la imagen que transmite obviamente a sus votantes y a su país. Obviamente los demócratas van a tener que tomar decisiones. Creo que es muy difícil levantar una campaña con un candidato que ya venía cuestionado como Biden y también es muy difícil tomar la decisión de a esta altura cambiar el candidato. Sí, yo quisiera agregar que además de la condena, bueno, yo efectivamente creo que esto en general, como lo han dicho los otros panelistas, puede terminar beneficiando electoralmente a Donald Trump, de quien yo agrego además que tengo la peor opinión posible. Creo que es una persona que le ha hecho muy mal a la sociedad norteamericana. Independiente que el pueblo norteamericano tiene sus motivos para elegirlo y eso yo no puedo sino respetarlos, no tengo otra posibilidad. Pero creo que es un liderazgo como tremendamente polarizador, pro armas, y que espero que los demócratas puedan levantar cabeza. También agregaría que uno de los grandes problemas que tienen los demócratas hoy día es la manera de conquistar a los donantes, ¿no? Y ahí yo también hago una alerta, así como estoy en contra de la libre circulación de armas en nuestra sociedad, también soy muy escéptico de que le haga bien a la democracia que las elecciones dependan exclusivamente de la capacidad de convocar a quien tiene dinero a poder aportar dinero a las campañas, que es un debate muy silenciado en Chile, pero yo creo que es muy importante. Ya que hablamos de Chile, aterricemos, ¿cierto?, de vuelta a nuestro país. Ha sido una semana donde han habido complicaciones o enredos, digamos, en la relación entre el Partido Comunista y el gobierno. Esto a raíz, o el último capítulo, a raíz de los allanamientos hace una semana en Villa Francia. Escuchemos lo que han sido, un recorrido por lo que han sido las declaraciones de esta semana y después lo comentamos. Estamos frente a un hecho que podemos llamarlo o no un montaje. Yo espero que aparezcan las cámaras, espero que veamos cuando va ingresando Carabineros. Los oficios se van a responder todos, pero si alguien tiene alguna duda sobre un procedimiento policial, eso es totalmente legítimo. Hay elementos que requieren claridad. Aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el gobierno contra una comunidad específica en no conocer cómo actúa nuestro gobierno. Ella pone el tema en los medios y ella se ve conmigo toda la semana, más de una vez incluso, a veces. ¿Por qué no, si el problema es tan grave, por qué no se pide una bilateral? Bueno, yo también esperaría que Lautaro entonces las instancias de reunión, que son varias y variadas, exponga los problemas ahí, en particular los que pueda tener con el gobierno. Yo creo que ha habido demasiadas polémicas públicas entre el Partido Comunista y el gobierno y creo que tenemos ambos actores políticos la responsabilidad de
canalizar las diferencias en lo más institucional y procesarlas por fuera del debate público. Bueno, está Paulina Bodanovich con nosotros, está más que aludida en esas imágenes, en las declaraciones. Yo sería, comillas, ella. Ella. Sí. Que Lautaro Carmona decía ella, claro, nos encontramos acá en todo el tiempo, ¿por qué no pidió una bilateral si el problema era tan grave? ¿Está superado el impas con Lautaro Carmona o no? Miren, no hay un impas con Lautaro Carmona ni con el Partido Comunista, lo que hay es una diferente apreciación de los hechos, que es clara, evidente, pública y notoria, de manera tal que esto no es tampoco hechos menores, como calificó Diego Ibáñez, o diferencias menores. Para mí son diferencias bastante sustantivas. El hecho de, en primer lugar, como lo dijo la ministra Vallejo, ministra del Partido Comunista de nuestro gobierno. Que ahora están, a esta hora están en un cónclave, recordemos, los ministros y las ministras comunistas con el Partido Comunista. En reunión del Comité Central de ellos. Entonces, yo creo que lo dijo la ministra Vallejo, pretender involucrar al gobierno en una operación llamada montaje, yo creo que es algo de máxima gravedad. Y en segundo lugar, yo he escuchado a nadie del Partido Comunista condenar la tenencia de armas en una radio comunitaria o en un espacio donde yo no veo cuál es la finalidad de mantener armamento. Se ha hablado de un arsenal. Tampoco es un arsenal, es una cosa, porque un arsenal. Pero tampoco es distinto. Son dos pistolitas, no, como dijo la ministra. Hay que poner las cosas en su contexto, pero es tenencia de armas, de un armamento importante, bastante armamento hechizo, pero también de las personas que fueron detenidas ahí. Después algunas tenían materiales explosivos en sus domicilios particulares. Primero se declaró ilegal la detención, luego la Corte revocó aquello, por lo tanto aquí hay instancias judiciales a las que debemos recurrir y confiar. Si vamos a cuestionar todo nuestro sistema permanentemente, veo bien difícil que podamos avanzar en lo que nos compete como Estado, en lo que ha estado preocupado el gobierno, en lo que hemos estado preocupados los parlamentarios, que es combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Paulina, considerando, vamos a repartir la palabra inmediatamente, pero considerando lo que tú dices, lo grave que es, a diferencia de lo que dijo el diputado Ibáñez, dices tú, esto es de máxima gravedad. ¿Y eso entonces no dificulta la relación con el Partido Comunista como socios en la misma alianza de gobierno? ¿O es parte de la naturalidad tener divergencias en este tipo de temas? Somos hoy día 9 fuerzas de gobierno. Está unida la democracia cristiana en el pacto municipal y, por cierto, hay que intentar buscar las convergencias, los acuerdos en algunas materias que nos permitan avanzar. Nosotros tenemos posiciones comunes en materia importantes, en materia de cómo enfrentar las temáticas de derechos humanos, cómo nosotros hoy día también abordamos el tema de la delincuencia, de la persecución criminal. En fin, hay temas que son comunes entre las 10 fuerzas políticas y particularmente para el pacto municipal, donde tenemos un acuerdo de tener candidaturas únicas a lo largo de Chile. Pero lo electoral es una arista, como dicen los periodistas, una arista de esto. También tenemos que buscar aquellos puntos en que para nosotros constituyen ciertas líneas rojas. El tema de no reconocer las vulneraciones a los derechos humanos en otras partes del mundo, de no llamar dictadura a Venezuela. ¿Por qué tenemos que seguir defendiendo un régimen que no tiene las garantías mínimas necesarias de un régimen democrático, de un Estado de Derecho? Lo dijo el presidente de la República, salieron el Partido Comunista, o algunos del Partido Comunista, porque no es el partido en sí, a pegarle al presidente. Entonces tenemos reiteradas diferencias que no son en temas menores, son en temas complejos. Para mí constituyen una línea roja, los derechos humanos, aquí y en todas partes del mundo, y en segundo lugar, la condena a la violencia política. Ustedes podrían perfectamente tomar palco aquí, ¿no es cierto? Pero me imagino que también tienen la capacidad, tienen sus propias diferencias, pero también es interesante mirar del panorama general político. Ustedes están viendo que esas líneas rojas pueden ser salvables. ¿Por qué, teniendo líneas rojas y divergencias en temas tan profundos como los que señala la senadora, pueden seguir siendo alianza de gobierno y la alianza electoral? A ver, yo veo dos temas. Primero, y por la pregunta que me hiciste ahora, porque la izquierda demuestra un poder
gigantesco con tal de intentar ganar elecciones y están dispuestos, incluso lo veo yo, a hacer coalición, partidos políticos que piensan tan distinto como puede ser lo que acaba de señalar la senadora Dodanovich con lo que comenta el Partido Comunista, donde niega o hace un punto político respecto de un allanamiento donde habían subametralladoras, donde había un arsenal, donde además había armas que habían sido utilizadas en otro tipo de delito, donde las propias parlamentarias del Partido Comunista muestran indignación con el gobierno. Y precisamente, y aprovechando de eso, es que yo creo que nosotros tenemos que entender como sector que la única forma de enfrentarlo es con unidad. Porque lo que terminan haciendo es que la senadora dice, mire, nosotros tenemos divergencia prácticamente insalvable en algunos temas, pero así todos van unidos en la elección. Y eso tiene que ser también un llamado de alerta para nuestra idea. Y segundo... ¿Para qué? ¿Para unirse desde para demócratas hasta republicanos? Para unirnos nosotros como las distintas oposiciones. Yo lo creo fundamental. Pero ahí también ustedes también tendrían diferencias insalvables entre demócratas y republicanos. Ni parecido a lo que comenta la propia senadora Dodanovich. También son temas referentes. Disculpe, no, pero es que también ahí hay temas insalvables entre ustedes en esta eventual alianza amplia en temas de derechos humanos. Ahí surge la misma disyuntiva entre algunos republicanos y amarillos, por ejemplo. Nosotros no tenemos esos temas insalvables, lo quiero decir al menos desde Chile Vamos, nosotros no tenemos claro, pero en una eventual alianza con el Partido Republicano, que es lo que usted está planteando. Nosotros lo que hemos propuesto es otra cosa distinta, es lograr la unidad de toda la oposición para poder hacer frente a algo que me parece que es evidente y lo acaba de señalar clarísimamente la senadora Dodanovich, que es que están dispuestos a ir en unidad desde la DC al PC con tal de mantener el poder. Y yo creo que esa es una campana de alerta. Y lo segundo, que para que no dejarlo fuera, es que cuando uno ve al Partido Comunista hacer los reclamos que están haciendo o acusando montaje, a mí lo que me preocupa es la enorme influencia que el Partido Comunista sigue teniendo al interior del gobierno. O sea, esto no es una facción, esto no es un grupito, es el presidente del Partido Comunista quien salió a dar declaraciones y en parte importante respaldando los dichos de sus parlamentarias. Entonces, eso obviamente genera un Partido Comunista que es influyente al interior de la coalición de gobierno, que está disponible incluso a defender un allanamiento cuando hay armas de guerra, subametralladores. ¿Hay un Partido Comunista hoy día? El Partido Comunista es uno. Puede tener distintas facciones, pero el Partido Comunista es uno. La ministra la escuchamos, Camila Vallejo, la ministra Jara, y estar, digamos, criticando directamente a su partido en este tema. Podrán no estar de acuerdo en este tema puntual, pero el presidente del Partido Comunista es Lautaro Carmona. Él supongo, el Partido Comunista son bien ordenaditos, él supongo que él fija la postura del partido y lo que él hizo fue hacer una crítica política muy dura al gobierno respecto a este tema. ¿Cuánto incomoda Gonzalo Winter al presidente Boric y a su gobierno la posición que ha tenido el Partido Comunista o la dirigencia del Partido Comunista? No, yo no puedo hablar por el presidente Boric. No, pero le estoy pidiendo un análisis. No que sea no le estoy pidiendo que sea su intérprete. Pero puedo tomar posición. Pero puedo tomar posición frente a los temas político. Que sí es parte de mi rol. No sea tan literal. Primero que nada, creo que la participación de la ministra Vallejo, la ministra Jara, el ministro Cataldo o el liderazgo de Carol Cariola en la Cámara de Diputados han sido extremadamente virtuosos para el desarrollo de este proceso político y para el oficialismo. En segundo lugar, creo que en general hay un interés de parte de los amplificadores y creadores de opinión pública de amplificar las diferencias con el Partido Comunista, porque este es un país donde el 1% del país controla casi la mitad de la riqueza y el Partido Comunista es un partido que programáticamente está en contra de eso, por lo tanto siempre se amplifica todo tipo de problemas. Pero no son tan grandes las diferencias, ¿a eso se refiere, diputado? Me parece... ¿Están amplificadas porque no son tan grandes como se ven? Creo que cuando hay otros parlamentarios díscolos o que hacen declaraciones así de graves del gobierno, no se amplifica de ese modo. Esto es un partido. Segundo, nadie puede tener armas ilegales en Chile. Estado de Derecho por sobre todo y cualquier gobierno no debe actuar cuando tienen la información, ni siquiera cualquier gobierno, cualquier institucionalidad tiene la obligación de hacer prevalecer el Estado de Derecho. ¿Y por qué entonces el Partido Comunista ataca un allanamiento considerando todos los... Son determinados parlamentarios del Partido Comunista en donde tienen una posición que yo no comparto, que yo discrepo y que yo lo encuentro grave. No puedes acusar al gobierno de ser parte de un montaje sin tener indicios, pruebas, antecedentes, y de eso me separo por completo. ¿Ya? Dicho eso, no me parece tan descabellado que la diputada Carmen Hertz pida más información.
que diga que hay un montaje y que esto involucra al gobierno me parece gravísimo. De hecho, le ha contestado la ministra Vallejo, que también es del Partido Comunista, diciendo que es inaceptable acusar montaje. Pero que pida más información me parece que es parte de las labores parlamentarias, y el caso Catrillanca y la operación Huracán existieron y fueron montajes. Por lo tanto, yo no digo que sea probable que aquello haya ocurrido, pero sí que es algo posible. Y que un parlamentario fiscalice los actos del gobierno no me parece... Es grave que el diputado Winter diga, ¿es algo posible lo del montaje? Yo creo que... Tú estabas diciendo recién que habían habido montajes, por lo tanto, este montaje podría ser algo posible. Yo creo que es un hecho gravísimo, porque volvemos a una línea, que es... ¿Cuál es la postura del Frente Amplio y del Partido Comunista? Tú acabas de decir, yo he sido clarísimo. Que era posible. No tengo que era ningún, posible. Es que quiere armar una polémica de algo que no la hay. No quiero hablar porque polémica. Estamos de acuerdo. Yo creo que en este caso no hay ningún indicio responsable o de tus palabras, González. Lo acabas de decir. Dijiste que era posible. No hay ningún Me parece indicio grave y lo quiero dejar en acta porque pero es grave. el caso de la operación Huracán... Dejar en acta. Pero el caso de la operación Huracán nos dicen que para dejar en acta, algo que ha ocurrido. Más que dejar en acta, porque esta no es una cámara, dejémoslo frente a la costumbre. Déjeme dejarlo claro. Señor Coloma, le pregunto claramente, ¿la operación Huracán es o no es un montaje? ¿Sí o no? Muy sencillo. Si está la justicia y eso es claro. Y yo te pregunto, ¿hay alguna disponibilidad? No, pero si está, es claro lo que ocurre, pero te digo una pregunta. Lo peor es que acabas de decir que era posible. Acabas de decir que era posible un montaje en el caso de Villa Francia. ¿Sí o no? La operación Huracán. Pero si está acreditado en la justicia, Gonzalo. Entonces, si yo te acabo de... ¿Sí o no? Pero si evidentemente hubo hechos... Pero ¿sabes lo que pasa? Intervengamos de la siguiente manera. Un segundo. Le pido a los dos diputados... ¿Es posible que lo de Villa Francia haya sido un montaje? Yo no tengo ningún antecedente para pensarlo. Y lo acabas de decir hace 42 Me alegro que te hayas retractado. No, me he retractado de nada. Lo que dice, tratando de interpretar, pero lo que dice Gonzalo Winter es que han existido montajes. Digamos que no es que a alguien se le puede ocurrir o cuestionar. Vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque han existido montajes, no es que nunca haya existido montaje. Efectivamente, lo que me parece grave es que haya dicho que aquí también se puede dar lo mismo cuando es el Ministerio Público. Parece ser que corrige... La misma frase digo que no tengo ningún... Dejémoslo para zanjar. Si se entendió que usted creía que era plausible que en este caso hubiese un montaje... Nadie puede entender eso viendo la frase. No quiere decir eso. No, pero porque digo, no hay ningún indicio para pensar que esto es un montaje. Nadie antes de que intervenga Coloma, digo eso. Queda listo. Resumo, Andrea Valladares. A ver, yo creo que hay que partir de lo grave que es que efectivamente, dicen parte del Partido Comunista, pero el presidente del Partido Comunista y parlamentarios del Partido Comunista salgan a atacar al gobierno, a acusarlo de montaje. Creo que es grave, gravísimo, porque además es un partido oficialista donde hasta hace poco uno de sus miembros de más alta injerencia era parte de los asesores de la Subsecretaría del Interior. Pero finalmente lo que me pasa es como lo que dice la senadora Bodanovich, que tienen diferencias profundas. Esto me suena más a un juego de discurso, porque si fueran tan profundas, ¿cómo siguen siendo coalición? Si fueran tan profundas, ¿cómo son capaces de firmar un pacto electoral? Entonces, finalmente, parece que hay una línea discursiva para decirle a la gente, sí, nosotros no validamos la violencia, o sí, estamos en contra del Partido Comunista, no estamos de acuerdo en estos temas esenciales, pero finalmente, a la hora de los votos, son capaces de hacer una alianza electoral y ahí ya no... O sea, ¿usted no cree en tal convicción profunda de condena a la violencia? No lo creo cuando son capaces de terminar sentados juntos con el Partido Comunista. Mira, la verdad es que hoy día no tengo ganas de pelear. No pelear, es debatir, es conversar. Debatir porque la pregunta queda sobre la mesa. Yo se la había hecho antes. Si hay diferencias tan graves, creo que cada uno tiene que ocuparse de los cada uno. Yo veo diferencias también bastante insalvables, pese a lo que dice el diputado Coloma respecto de los republicanos, de lo que ocurre en esa coalición, pero no es de mi interés meterme en la coalición del frente. Nosotros no somos una coalición. Nosotros somos una coalición que somos Chile Vamos, existe el Partido Republicano, existe el Centro Político y queremos de alguna manera coordinarnos. Pero para las elecciones municipales están en negociaciones. Lo que podamos negociaciones para obtenerse. Tal vez por eso no se han podido reunir y llegar a una lista única. Y eso es lo que les molesta, que nosotros, pese a las diferencias, logramos tener una unidad. No son tantas las diferencias. Bueno, son las diferencias que son importantes. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, no me interrumpa, Andrea, porque yo no te interrumpí, perdona. Mira, las diferencias se ponen sobre la mesa. Se tienen que resolver en los temas que se pueden resolver. Hay temas en que yo no creo que se logre convencer a otros de lo que piensan. ¿Ya? La persecución de la... ¿Le damos la palabra a Andrea? No, siga. Si esto es una conversación, si esto es un programa donde nos podemos interactuar. Aquí hay una coalición formada por el presidente Boric. Es él el que aúna
a las 10 o a las 9 fuerzas políticas, porque ahora ustedes son uno, así que ya vamos siendo menos. Y estamos en elecciones en este momento. Eso, a votar. Vote. Entonces, la verdad es que aquí hay temas que son, y yo no veo por qué no se pueden poner sobre la mesa. ¿Por qué tenemos que aparecer como algo homogéneo cuando son fuerzas políticas distintas? Yo no le tengo miedo a la diversidad, no le tengo miedo a decir que pienso distinto. Para eso peleamos la democracia. Para eso nosotros. ¿Me deja hacer una intervención? Fuimos contrarios al régimen militar. Régimen militar que ustedes, nunca he escuchado yo una crítica respecto de aquello. Entonces, cuando hablamos de fuerzas que no tenemos acuerdo o que tienen acuerdo, cuando Kast sale y le dice travesti al presidente. No interrumpa. Ahora cuando sí. finalmente nosotros tampoco vemos. Ustedes dicen, no somos una coalición con republicanos, pero ¿quién lleva la voz cantante? Finalmente Kast. Ustedes tampoco son capaces de hacerle un parelé y no lo hicieron en algo que fue terriblemente grave para el país, en el Consejo Constitucional, donde finalmente esa Constitución fue la que rechazó el país y nos llevaron a todos a perder un segundo intento constitucional. Diputado Coloma. Eso fue de la máxima gravedad porque Chile Vamos no fue capaz. Entonces, si vamos a hablar de las coaliciones, hablemos en serio, hablemos de Chile Vamos también y de cómo no son capaces de hacerle frente a un partido o a un líder republicano con las condiciones que tiene Kast. Hecho el punto, Paulina. Aberraciones que a veces dice. Diputado Coloma. Sí, no respondió la pregunta. Si lo que te había preguntado era cuál es la diferencia, lo mismo le preguntó a la Andrea, esas diferencias insalvables con el PS, con el PC, a ratos con el Frente Amplio, pero para llegar a acuerdos y hacer coaliciones políticas valen la misma. Entonces, dejen que uno legítimamente pueda no creer en estas críticas tan duras, porque ¿usted tampoco cree que haya lo que yo creo, una diferencia en convicción? Lo que yo creo que tienen diferencias muy profundas, muy de fondo, y pese a eso están disponibles a todo con tal de intentar guardar o quedarse en el poder. Y eso me parece complejo. Entonces, cuando después tenemos al Partido Comunista diciendo eso, pero todos como que le pegan, pero no tanto, porque son una coalición, obviamente es complejo. Y ahí donde uno dice legítimamente, yo creo que están más a la búsqueda del poder por cualquier cosa, más que este cuidado, estas convicciones tan profundas que nos señalaba o intentaba a bypassear la senadora Danoy. Ya, pero cuando usted dice nosotros debiéramos hacer más o menos lo mismo, pero hacer una coalición y una unidad desde demócrata o lo más amplia posible de toda la oposición es eso. O sea, en el fondo ustedes están como un poco como envidiosos de lo que lograron ellos. Yo no he escuchado a nadie de oposición decir o poner en tela de juicio que el operativo en Villa Francia hubiese sido un montaje, por ejemplo. A nadie. A ningún partido de la oposición. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de estas diferencias, yo creo que es completamente distinto. Nosotros somos opositores a un gobierno que creemos que ha sido un muy mal gobierno para el país, como el gobierno del presidente Boric, y tenemos que ser capaces de llegar al mayor acuerdo posible en búsqueda de unidad para poder enfrentar a una coalición que está dispuesta a todo con tal de mantener el poder, que es la que va desde la DC al PC. Eso es lo que nosotros hemos dicho, y para eso tenemos que hacer ese esfuerzo relevante. Y, por ejemplo, y quizás aprovechando otro tema, entonces también están para unirse con gente que no piensa igual que ustedes. No he terminado, Paulina. Entonces lo mismo. Entonces, por ejemplo, hablando, y con esto termino esta parte. Sí, por favor. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo, me parece a mí que esta verdadera colusión que existió en el Senado para evitar el voto obligatorio y las sanciones, con tal de, entre comillas, salvaguardar lo que habría sido un interés electoral, me parece que es de la máxima gravedad, porque aquí se unieron todos de la izquierda, toda la coalición del presidente Boric, el oficialismo, con tal de intentar cambiar las reglas del juego. Y esto es grave, cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral. Ya, vamos a ir a ese tema, queremos ir a ese tema, pero Gonzalo Winter quiere decir algo antes. Que la ciudadanía sepa que hay parlamentarios del Partido Comunista que han felicitado el allanamiento en Villa Francia, como la diputada Alejandra Plasencia, que ha valorado la incautación de armas. Y yo creo que esas son posiciones que es importante señalar, porque de hecho... Pero el partido como partido, cuando hay un presidente del partido que hace la crítica... Y allí quiero señalar la falacia que hace el diputado Coloma, porque si es que tomamos como que cualquier defensa de un político del partido necesariamente significa una posición del partido, tendríamos que asumir que la UDI
digamos que hubo parlamentarios que defendieron a Orpiz por venderle leyes a Corpesca, a Noboa por defraudar al fisco, a Longueira por venderle leyes a SQM, a Van Rieselberghe por venderle leyes a CIPE. Tendríamos que asumir que eso es propiamente la UDI, es decir, una industria de venderle leyes al gran empresariado soborno, Bobadilla también. Entonces, yo no creo que la UDI sea eso, creo que no viene al caso ese tipo de falacia. Y tomando el tema que dice Coloma, me parece, habemos 4 abogados, si no me equivoco, en la mesa. Llamarle colusión. Socióloga. ¿Cómo? Sí, socióloga. Ah, Socióloga. Socióloga. Sí. Llamarle nos colusión. has engañado todo este tiempo. Llamarle colusión a una votación en el Senado, me parece que, o sea, lo invito como no sé, a ser más preciso con las palabras, pues, diputado. Es una votación. Ahora, Ya, pero vamos a lo que pasó con acuerdo este de mayoría proyecto. le llama Ya. colusión, que es un delito. Vale, Vamos a pero entrar en el entremos tema en la elección en 2 días y lo que pasó en el Senado, el rechazo, el veto, el anuncio del veto por parte del gobierno. Quiero aclarar mi error. Sí. Nosotros Éramos compañeros, de por eso universidad el y me acabo de error. enterar. Porque yo estudié Derecho. Por eso miraste con cara como... Hice Claro, una si me segunda conocimos carrera en la universidad, Sociología. Yo quedé desconcertado. Ya, Ya. ok. Estuvieron juntos O sea, en éramos- Derecho, pero... Éramos de la misma edad, misma generación, mismos compañeros. Compañeros de curso, ¿El ya. mismo partido? No, pero no se eso siguieron, nunca. no se siguieron viendo después, por lo visto, en cuarto, quinto año. Nos hemos encontrado un par de veces como en este programa. Ya. Bueno, entremos primero en la aclaración tal vez de Gonzalo Winter inmediatamente acerca de la famosa ley antipobre. Hoy día sacó hasta columna ahí de Carlos Peña en el Mercurio. Sí, varias columnas. No, Ya. a ver... ¿Hay algún mea culpa o Pero déjeme hacer mi posición. cambio? Pero déjeme hacer la pregunta y usted después se puede aclarar lo que quiera. Cuando en la su pregunta postura. trae que lo lógico sería un mea culpa. No, dije lo lógico, Yo ya- dije, ¿hay algún, como pregunta, Parto atrás. ¿hay algún mea culpa que hacer después de toda la polémica que se generó? ¿Por lo que dijo? Voy a plantear mi posición. Lo primero es que efectivamente la posición es conocida por 15 segundos de un discurso que están subidos por una cuenta parodia citada por La Tercera, ADN, Pepe Out, Marta Lagos, etc. Y la cuenta parodia le pone un contexto a los 15 segundos que son recortados. 15 segundos que ocurrieron, eso. Por supuesto, No es por que supuesto, se inventó. por supuesto. Ya. Sí, pero es que te imaginas, a ustedes les ha pasado, ¿no? Sí, por supuesto. Le sacan 10 segundos de una frase acá y otra persona les pone el contexto, la cosa cambia. A ver, primero a mí me parece muy extraño que se plantee mi posición pro voto voluntario, que he defendido siempre, y hay video en programa de televisión desde el mismo año en que salí diputado defendiéndolo, contra la postura del Frente Amplio, siendo criticado por el Frente Amplio en otras votaciones anteriores, etcétera. Contra la postura del gobierno hoy día. Contra la postura del gobierno hoy día, cosa que he conversado muchas veces. De hecho, la vez pasada que se votó, yo le exigí a mi partido que se separara la multa de la idea de legislar, porque si no, no podía concurrir. Tuve una discusión con el presidente Boric, que no era presidente en esa época, sobre este tema, pero me parece inaudible que se considere una excentricidad mía considerar que el voto debería ser voluntario, cuando todos alguna vez estuvieron por el voto voluntario. Fue una votación transversal, el presidente Piñera lo planteó como uno de sus legados, el diputado Coloma votó en contra de la idea de legislar el voto obligatorio hace el 21 de enero del 2020, si no me equivoco, etc. Ya, pero ese punto fue zanjado. El país optó por devolver el voto lo que obligatorio. yo pido, como usted puede estar Sí. a favor o en contra, pero no se presente como una excentricidad mía, cuando el presidente Piñera lo presentó como uno de sus legados. En Sí, segundo pero lugar, el de ahí a no se puede- plantear que- el tema de la posesión antipobre, Que la multa, lo sí. quiero señalar con claridad. Yo le estoy respondiendo a un parlamentario que plantea la multa como un beneficio para los sectores populares. Él dice, los sectores populares no están votando y nosotros los vamos a beneficiar con una multa. Entonces usted puede estar a favor o en contra de la multa. Y es súper legítimo. Yo he escuchado argumentaciones interesantes de ambas posturas. Pero no puede plantearle a Juan Martínez, que está viendo esto hoy día, que él tiene en este momento la posibilidad de no ir a votar, que quitarle 200.000 pesos es un beneficio. Usted puede estar de acuerdo con la multa, pero no le puede decir que una multa es un beneficio, porque una multa es una multa, justa o injusta, pero no un beneficio. Y lo segundo, mi posición frente a este tema. El presidente Piñera, primero, hay que hacer historia. En Chile el voto fue obligatorio para quienes voluntariamente se inscribían en los registros electorales, que tenía que ser meses antes de la elección y que tenían que hacer fila, etcétera, y además solo atendían en horario laboral, ¿ya? Cuando el presidente Piñera saca la ley, dice, esta es una oportunidad para reenamorarnos de la democracia. ¿Y qué pasa en esos 10 años? Resulta que es la política la que es incapaz, justamente por casos como los que mencionaba anteriormente, como Corpesca, como ACIPES, como Penta, como SQM, en donde la ciudadanía ve que en realidad son los más ricos los que se están beneficiando de la política. Y en esos 10 años, la ciudadanía no se enamora de la política. Y va a la política y le plantea a la gente que la solución a su desinterés
De hecho, no va a solucionar su desinterés, sino que solo va a solucionar el efecto de su desinterés, que es que no voten, ¿cómo? Cobrándoles una multa. Yo no comparto eso. Me parece que eso es perjudicial pero el país y no un decidió, beneficio. pero el país decidió que haya voto obligatorio. Y Sí, el pero yo en punto el es discurso parto diciendo- cómo se aplica, más allá de que entendemos clarísimo que no es su postura, cómo se yo lo he ejerce dicho la siempre. obligatoriedad del voto sin una multa para el que no va a votar. Claro, pero ¿por qué me pregunta eso a mí, que soy partidario del voto voluntario? Ahora, yo estoy disponible a que la multa porque ya sea eso una se multa zanjó, pues, de diputado. 30.000 pesos, en donde pongamos beneficios para el que vota, que haya transporte público, que los feriados se respeten, etcétera, ¿No etcétera. parece etcétera. absurdo que si se hace una ley para que se vote en 2 días, dado que la obligatoriedad no va a dar el tiempo en un Claro, solo... pero no, déjeme yo terminar. soy partidario del voto voluntario. Sí, pues, pero usted que quiere, esa no es la yo- disyuntiva. Como lo era... Si usted esa quiere, no es la disyuntiva. si usted quiere, yo termino la pregunta. Perdón. Si es que se hace una ley para votar en 2 días, dado que en un día el voto obligatorio no alcanza los tiempos, las horas, los minutos, el que quede como esta cosa deforme en que es 2 días, pero es sin multa lo que es en la realidad por eso viene el voluntario. veto. Por eso hay que Mira, generar Ya, un ya, diálogo. ya, pero ¿a usted le parece que hay una situación ley- Un absurda? diálogo que no salga con cuchufletas en la comisión mixta, que es lo que hizo, lo que terminó votando esto. Pero es absurdo como está hoy día. La Por eso ley, es absurdo. finalmente, Es absurdo, ven. La ley parte, hay que recordar por qué se empezó a tramitar y a discutir esta ley. Esta ley se empieza a discutir a petición del CERVEL, el órgano técnico. ¿Y por qué? Porque el CERVEL dice, mire, con voto obligatorio no vamos a poder No se alcanza. tener en un día tanta gente, 2 días. Quiero decir que la derecha en general no era favorable a esta idea, al menos en la comisión en la que el gobierno está en inferioridad. La comisión de gobierno son 3 votos de derecha, 2 de gobierno. De manera tal que ahí no había voluntad. Por eso también se demoró bastante en avanzar en el Senado el tema, porque no había voluntad de que la votación fuera en 2 días. Recordemos que la candidata Matei también cuestionó la legitimidad del proceso diciendo que podría haber fraude. No, dijo que era casi seguro. Bueno, entonces, Muy distinto. en circunstancias que nosotros ya tuvimos una experiencia de votación, a nosotros que nos preocupaba que estuvieran los resguardos necesarios, hicimos las consultas, que las Fuerzas Armadas tuvieran la disponibilidad en atención a que están desplegados en el área sur y en el norte, que tuviéramos la posibilidad de cubrir los locales de votación y que se dieran garantías. Todo aquello se discutió en la comisión y finalmente se aprueba que haya 2 días de votación. Y la multa era una multa que no era un beneficio, como dice el diputado Winter, era bastante complejo el monto de que se trataba. Y por eso en la Cámara de Diputados se rechaza el monto, vuelve a la comisión mixta para que lográramos llegar a un acuerdo y ahí es donde finalmente se rebaja la multa, pero se produce la discusión en torno a aquellos electores versus ciudadanos. Discusión que la abrió el propio gobierno por una indicación. Pero que, Así es. perdona, pero que no se pudo abrir esa discusión porque el presidente de la comisión no permitió discutir aquello. Ya, porque llegó tarde el ministro, diputado Coloma. Ustedes que haciéndonos cargo un poco de la historia también, en un minuto estaban en contra del voto, de que el voto fuera obligatorio. Sí, 2 cosas. Primero, yo lo escucho y es impresionante la capacidad como de embolinar la perdiz. Como que le hacen una pregunta y responden otra. A ver, lo del diputado Winter es el comentario más clasista que yo he escuchado en la Cámara de Diputados. Perdón que se lo diga, diputado, pero es evidente que lo que se pretende hacer es excluir a un sector cuando sacan conclusiones que electoralmente no les conviene Pero la que parte vayan a clasista. votar. ¿Cuál es la Punto parte final. clasista? Aquí lo que se ¿Cuál quiere es la hacer parte es decir, mire, es que los pobres, no se trata de los pobres, se trata de que quieres que no vayan a votar porque les han dado vuelta a la espalda ¿Cuál porque es se dieron cuenta la parte que las promesas que le clasista de mi hicieron comentario? eran ir a vender Te humo. Entonces exijo eso no lo que si vamos me a acusas de permitir. clasista, hagas Yo no encuentro que es una clasista, es argumentación mirador en en torno a menos. por qué es clasista mi Y lo que se comentario. pretende hacer es que estas personas no vayan. No Segundo, tienes como dice nada la senadora para Doanovich, argumentar que mi como dice comentario la es senadora Doanovich, Ya, pero aquí lo que se pretende hacer... el comentario al tiro. clasista, para que ¿Por le qué? contemos... Al tiro, a la Argumente senadora, cuál es a la la senadora parte Doanovich. Está con la mi cuña comentario. marcada, entonces al final no te A la contesta senadora tampoco. Doanovich, no interrumpa, ¿a usted no le gusta que le interrumpa? No, le estoy hablando No, pero a si Víctor. usted me interpela y me acusa de algo, tiene que hacer algún argumento. Al tiro diputado Algún Winter. argumento. A la senadora Doanovich, cuando nos empieza a decir lo de la mixta, eso no es verdad. Nunca estuvo en tela de juicio esta diferencia que inventaron entre electores y ciudadanos. Si eso lo inventó el ministro Elizalde en la comisión mixta. No se había ocupado nunca. En los 2 plebiscitos constitucionales estaba claramente establecido. En la Constitución está claramente establecido. Pero si ustedes lo han Entonces argumentado en esos yo términos. no quiero caer en eso. ¿Y de por qué creo, y ahora te respondo, Vamos. Gonzalo, por qué creo que es clasista? Porque lo que se pretende hacer al volver,
primero al cambiar las reglas del juego, que es una cosa que hace Maduro y pocos más, que es cambiar las reglas del juego en propio proceso democrático, en un proceso electoral. Votaciones en el Congreso Estamos Nacional. discutiendo una ley, diputado. Una ley en el Congreso Vamos al Nacional. punto del No, pero es que no podemos No, es que no puede admitir- ser eso. Es que vamos haciendo la excepción. Vamos haciendo. ¿no? Matías, no puede Un decir que segundo, esto pero es vamos Maduro haciendo la discutir una ley excepción nacional. de la excepción de la Que se excepción. retracte el diputado, Podemos por favor. ir, Ya. por favor, a la ¿Puedo respuesta. responder? Se hace pregunta y respuesta. No, es Dado que el no orden. está respondiendo, ¿Le va está a acusando, responder ¿no? el Estás diputado acusando. Coloma al diputado Winter por qué cree que es clasista? Hagamos ese punto, hagamos ese Quiero punto. tomar el tema del chavismo. Sí, pero ya vamos luego. vamos a ir a A eso. mí no me van a acusar Pero de vamos- chavista. Vamos a ir a eso de todas maneras, pero terminemos el punto anterior. ver, ¿Por qué acusa de clasista al diputado Winter? Porque evidentemente, primero tratarla de ley antipobres, como que esto fuese una ley que pretende excluir o afectar a un determinado sector de la población por efectos de aplicar una multa al voto voluntario y que además el único objetivo real que persigue, porque saquémonos aquí, no nos hagamos trampa, el único objetivo real que persigue esta ley es que los sectores más vulnerables no vayan a votar. ¿Por qué? Porque cuando volvieron a votar, dejaron de votar por ustedes. Si esa es la verdad, si no nos saquemos la suerte entre gitanos. Eso es lo que buscan. Entonces, Yo no por escuché eso la lo parte de por qué era considero clasista. clasista. Y lo otro, para que después no voy a poder interrumpir a la senadora Doanovich, decirle que no hay nada más peligroso en una democracia que cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral. Esto no había ocurrido antes. Y cuando tenemos un sistema y una obligatoriedad del voto establecida en la Constitución y que se pretende vulnerar a través de un veto que en la práctica es imposible de materializar, es complejo. Y lo último, que ya no interrumpo nada más, yo espero que la promesa del gobierno de presentar el veto venga acompañada de los votos. Veto con votos, porque si no, es la forma perfecta del gobierno para decir que intentó hacer algo, pero que finalmente no pudo hacerlo. Ya, hagamos que la Paulina conteste la parte del chavismo para después No, que... simplemente, sí, pero es que ¿sabes, para que Connie? participemos Mira, todos y yo Andrea creo que- Valladares yo creo viene que después. estos programas tienen que tener cierto nivel de respeto. Llegar y lanzar calificativos, yo como abogada soy muy mala para el calificativo. No me gusta. Yo nunca digo cosas si no tengo los fundamentos. ¿Qué fue lo que le molestó? No, porque esto de la frase que instala el diputado Coloma me parece bien grave, que se están cambiando las reglas del juego cuando estamos en un proceso electoral. Pero sí, No, eso es, pues. bueno, no se están cambiando reglas del juego porque sí, aquí lo que dijo el CERVEL, y por eso yo recalco, esto no fue una petición del gobierno, es el CERVEL. Ahora, si ustedes no quieren que vaya a votar la gente, díganlo, y que quieren que en un día se vote y voten los que alcancen a votar. ¿Cómo el problema usted de la en la derecha. Ya está aprobado, ¿Cómo votó? El problema de la derecha. los 2 días. Ahora, ¿Cómo lo que, votó entonces, usted la espera un moción poquito. mixta? Yo quiero decir algo. Nosotros hemos estado hablando, cuando digo nosotros, los presidentes de partidos, he ido a varios foros con el padre, con el senador Coloma, a hablar de cambios al sistema político. Entonces, sinceremos. Cuando queramos ir con cambios al sistema político, usted va a decir, diputado, que estamos cambiando las reglas del juego, porque estamos en un proceso electoral o estamos a puerta de un cambio del Parlamento, entonces no podemos hablar de cambios al sistema político, no vamos a poder decir que los parlamentarios que se elijan se van a elegir con una modalidad Por eso distinta. tiene que ser O ahora y no vamos en pleno a poder- proceso. No Por eso vamos tiene que a ser poder ahora y decir- no en bueno, si el julio. proceso está en curso, No, queda un año. por eso, Entonces, falta- entonces quedan digamos que 5 la meses derecha para no hacer la quiere pega, cambio al senadora. sistema 5 político meses y que el nos quedan. sistema político que hay hoy día les acomoda. ¿Y sabe por qué les acomoda? Porque ustedes votaron contra los trabajadores en esta ley. Votaron señalando que se les terminaba el feriado. Entonces, cuando decimos No no se fuimos termina el feriado. capaces de conquistar a Andrea la Unión Valladares, Europea, Andrea Valladares, los usted- trabajadores del comercio hoy día no pueden Puede ejercer su responder, derecho a pero voto. ¿Por eso qué? no es Porque verdad. la derecha se opone. Eso no ¿Cómo es que es verdad, verdad? senadora. No. No es verdad. No es verdad. Busquemos los votos. No es verdad. Busquemos los votos. Hablando de lo que votos, hay una ¿cómo votó modificación en el usted, feriado renunciable, ¿cómo hay que ser votó un poquito usted más el preciso. informe en el Senado? En la Yo, comisión- moción mixta. En la comisión mixta voté a favor y después me abstuve. ¿Cuándo se abstuvo? En el En la Senado, en la sala, sala. en la 40, sala. ¿Y por qué se 22 abstuvo? horas después. Porque conversamos todos los parlamentarios de nuestro bloque y decidieron algunos votar en contra y yo me abstuve. ¿Pero ¿Por qué se cambió la intención del voto? Por la interpretación constitucional. Mire, se dio una discusión. Yo quisiera que esto alguien tuviera tiempo de verlo. Yo creo que 2 o 3 horas estuvimos en el Senado discutiendo La la discusión- constitucionalidad de la palabra electores versus ciudadanos. Entonces, esto no es una discusión baladí, no es algo que porque fueron y dijeron, no, se dio una discusión bien larga. Ya, pero y usted Ah, entonces, y yo en esa me discusión abstuve. usted se convenció después de haber, digamos, de cambiar su Porque voto. no se alcanzó a hacer la discusión en la comisión mixta. Ya, por eso, estoy usted diciendo. cambia su El presidente voto. no permitió, el presidente no permitió abrir la discusión, ya,
y se tuvo que ir finalmente a la sala sin haber hecho esa distinción. Ya, pero y solamente aunque lo para hubiera que- hecho, ya. mira, Connie, Pero quiero usted- decir que se ha hecho harto alarde de que el ministro llegó atrasado. Hecha la discusión, ¿sabe lo que habría pasado? 3-2, igual. Entonces, la única fórmula de reponer la discusión era en el Senado. Andrea Valladares, en el usted- hemiciclo, me refiero. ¿Cómo ve usted esta discusión? Usted está afuera y un poco de esta discusión más parlamentaria. Y ¿usted ve aprovechamiento, como dice el diputado Coloma, que cuando se llega a votar se sacan cálculos de quién votó por mí, quién me dio vuelta a la espalda, usando términos del diputado Coloma? Mira, primero, nosotros teníamos, y Chile resolvió el tener voto obligatorio. Este proyecto de ley, cuando ingresa efectivamente por parte del CERVEL, que se da cuenta que tenemos una posibilidad de 15 millones de votantes, donde han votado 13 millones en las últimas elecciones, no se alcanza en un día. ¿Es razonable pensar en una votación en 2 días? Es razonable. Hay que mejorar, además el proyecto incorporaba ciertas cosas, como mejorar el gasto electoral, la rendición, porque hemos visto en algunos casos, como Karina Oliva, que después tenemos problemas con las rendiciones de gasto y terminan en otra parte de las platas públicas. Está bien, eso correspondía y estaba bien que se hiciera. Obviamente, cuando tenemos este volumen de votación, hay que facilitar la participación. Pero entre medio de la discusión salimos con cosas que no estaban, como es cambiar la esencia del voto obligatorio. ¿En qué es sentido? efectivamente... ¿En dejar fuera en la discusión de si son la electores multa, o ciudadanos ¿no? o la Antes de eso, multa? antes de eso, Ah, la multa. ya. Vamos solo a la multa. Ya un voto obligatorio sin multa no es un voto obligatorio realmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el oficialismo? Es cambiar la esencia de lo que ya teníamos incorporado. Yo veo que es un cambio en las reglas del juego. No es el siguiente proceso electoral. Yo no me acuerdo de algún proyecto de ley que haya afectado de esta manera al proceso que está vigente. Estamos a 2 semanas de inscribir candidaturas. No es en un año más. El proceso, el cambio del sistema político, obvio que hay que hacerlo, pero no va a afectar a esta elección, va a afectar a la próxima. Por lo tanto, hay tiempo para tomar decisiones. A 2 semanas nadie puede cambiar a los candidatos. A 2 semanas estamos estrategias electorales No listas. tiene que ver con los a 3 no meses de afecta a los elección. Sí, candidatos, afecta a la votación que es en Espera, octubre. por favor, Entonces, espérame. no se Deje que hace- termine Andrea. Hacen ¿Qué maliciosamente país? Que termine Andrea. la No, el diferencia. oficialismo Efectivamente aquí, afecta a la votación, ese es el hecho. Y el oficialismo aquí cae en un juego terrible, porque cambia las reglas del juego a 2 semanas de la inscripción. Y aunque les moleste eso, países serios no lo hacen. ¿Qué países lo hacen? Lo hacen Venezuela, lo hacen Nicaragua. Esos son los países que juegan con la democracia así. ¿Y sabe qué? Además, esto... Efectivamente, es como que si estuviéramos en un partido de fútbol. No me gustan los resultados de los últimos 3 partidos. Y a 2 minutos de partir, en vez de cambiar jugadores, en vez de cambiar estrategia, cambio el porte del arco. Porque me conviene o no me conviene. Eso es lo que están haciendo. Cambiaron las reglas del Bueno, juego pero a 2 semanas de inscripción. todavía estamos aquí... Perdón, pero sí. aquí se ha dicho algo que es muy impreciso. ¿ya? A ver. Yo sé que esto es un poco aburrido, pero la obligatoriedad del voto Sí. constaba en una reforma constitucional, Sí. ¿cierto? Y esa reforma constitucional solo se había aplicado, regulada excepcionalmente para el proceso constituyente, en otra reforma constitucional que era la que creaba el proceso constituyente. Extinguido el proceso constituyente, ya cumplido, la norma que establecía el voto obligatorio no tenía regulación. Vuelve al Por lo principio tanto, constitucional. no, es que queda el artículo que dice Sí. que es obligatorio y no queda regulada la multa. Por lo tanto, el gobierno sí o sí tenía que presentar algún proyecto de ley para esta elección, porque si no, la obligatoriedad quedaba como una declaración. Lo dice el artículo pacífica. 15. Por lo Sin tanto, regla. esto no tiene nada que ver con un país llamado Nicaragua, sino que era una obligación del gobierno, inclusive para hacer viable la obligatoriedad, tener que presentar un proyecto de ley que lo regulara. Segundo, Ya, pero el hecho de establecer que no haya multa no hace... pero es que esa es otra discusión. Lo que yo estoy diciendo es que, esa yo es la pero es que- discusión. No, no. Pero si hay esa discusión. Usted, señor Coloma, ha dicho... Esa es la discusión. Usted, señor Coloma, ha dicho... Yo me estoy haciendo cargo de algo que usted ha dicho, que es chavista cambiar las reglas Evidentemente poco antes de la lo es, elección. lo es. Pero era una obligación constitucional. No, lo es regular respecto de a este quién se le asunto, aplica la multa, regularla, Gonzalo, pero pero regulado. no eliminarla. Lo es respecto de quién se aplica Segundo. la Regularla, multa. no eliminarla. La Segundo. multa se va a Segundo. incorporar en el Cuando- veto y la discusión... Si no es pues, cuando- el Congreso- segundo, Matías. Entiendo. Yo tengo que hacer Quiero cargo que de la- dice- eliminó la entiendo, multa. El diputado, Congreso la eliminó. Distinto es que el gobierno ponga un Segundo, veto. Matías. El gobierno eliminó la multa. Ustedes eliminaron la multa. Segundo, Matías. Eso es cambiar yo las todo reglas este del juego, tiempo- Gonzalo. Todo Eso este es. tiempo. Ya que el diputado Coloma nunca explicó de clasista, sino que el mismo No, si te lo dijo dije, no te gustó, que que era, distinto. que era una ley dirigida a los sectores populares. Por lo tanto, él mismo está planteando que los sectores populares que hoy día tienen 2 opciones, la de votar o no votar. Él quiere aplicarle una multa y, por lo tanto, quitarles una opción. Pero no es una exclusión, porque en Chile tienen derecho a votar desde 1888 los hombres y desde 1952 las mujeres. Pero, como yo soy un caballero, esperé todo este rato que el diputado Coloma explicara por qué su cambio de posición, ya que él fue un enconado defensor del voto voluntario durante muchos años. Y traje la votación del 21 de enero del 2020, en donde el diputado Coloma
se opuso al voto obligatorio. Y también traje sus tweets, donde muestra un enconado defensa del principio del voto voluntario. Se los voy a dejar a ustedes a disposición. Y yo invito al diputado Coloma que si le parece tan grave esto, si le parece que esto es una exclusión de los sectores populares, explique por qué él hace solo 3 años creía esto. ¿Lo explico? Quizá es una posición razonable, diputado Coloma, como lo planteó el presidente Piñera, que planteó que esto era de hecho uno de sus principales legados. ¿Lo explico? En un segundo, A ver. porque me carga cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral. Ah, entonces usted me partidario cargó voto antes, voluntario. Me cargó antes y me carga ahora. No un convencimiento Eso es sobre el lo que voto pasa, voluntario. me- ¿Cómo vota? Deje preguntárselo de cierta manera, por favor. Me carga cambiar las Deje- reglas del diputado juego. Coloma, ¿Sabes qué? diputado Coloma, dame un segundo, déjeme Eso no hacerle se hace, pregunta. pero Si votó no a favor o en estuviéramos contra en un proceso proyecto. de senadora Bonanovich, senadora Bonanovich, déjenme hacerle pregunta para ir aclarando, porque se dicen muchas cosas. Si no estuviéramos a 2 semanas de inscribir los candidatos, si no estuviéramos a pocos meses de una elección, ¿usted sería partidario todavía del voto voluntario? No, a mí me pasa una cosa. No me gusta nunca cambiar las reglas del juego a 2 semanas. Por de una eso, elección. por eso. Lo que pasa, pregunta. Lo que Al pasa córner. es, a mí no me gusta que, a ver, si que el país puede tener todo tipo de debate respecto a si el voto es voluntario. La pregunta es o es sobre su obligatorio. postura y Queremos convencimiento. conocer la posición de Coloma, no otra. Su postura y su convencimiento. Saquemos el hecho de que estamos a puertas de una elección y que se están, Yo digamos, me he estableciendo el convencido reglamento. cuando uno ve que en la elección municipal del 2021 votaron 6,5 millones de personas y en la elección de la Constitución 13 millones, o sea, se duplicó la cantidad de personas que fue a votar, yo me convenzo de que es mejor el voto obligatorio. Lo Antes que no. nunca voy a estar de Entonces, acuerdo. Pero déjame ¿era terminar. usted clasista Lo que hace 3 nunca años? estoy de acuerdo ¿Era es usted clasista hace 3 cambiar años? las reglas del juego en la mitad de un proceso electoral si le parece a que mi posición conveniencia, es clasista, partidaria. usted compartía Porque esa lo que yo posición hace creo 3 que es años. clasista es ¿Puedo apoyar una entender determinada ley que era usted por ser clasista hace 3 años? antipobre, por ser antipobre, Yo creo que porque no. lo que eso Yo creo pretende que usted hacer tenía una posición. Ya, pero no se clásico, interrumpa, pero no porque- interrumpa. Así muestra Pero déjame la No se terminar. interrumpe No porque me no interrumpa. se No logra. escucha. En la casa la gente pone este programa porque quiere escucharlos. No quiere no escucharlos. Entonces si yo me- lo he visto si me que se deja respeten. terminar. Termine. ¿Puedo terminar? Termine, Pero ya, que termine. no me interrumpa. Lo que no me gusta es el cambio de las reglas del juego, porque eso es de país medio bananero. Estar cambiándola porque me conviene 2 semanas antes. Y decir una cosa, el Parlamento, hoy día, con votos oficialistas, está con una ley sin multa. El gobierno lo que va a hacer... Pero viene un veto. Es que el veto es un Pero veto está desviando el tramposo, tema. po. Bueno, no sé, es un veamos- veto doblemente Está haciendo tramposo. Y el con gesto. esto termino A para ver. que no Ya. me interrumpa el diputado. Es tramposo primero porque excluye a una parte de las personas obligadas, ¿no es cierto? Eso evidentemente hace que sea un cambio. Y segundo, porque el gobierno todavía no ha sido capaz de comprometer los votos. Porque una cosa es presentar el veto, otra cosa es poner los votos. Y aquí es donde uno espera, porque no ha escuchado, si es que, por ejemplo, Gonzalo va a defender lo que señala el gobierno o la senadora Bonanovich respecto al veto. Gonzalo Me gustaría Víter, ¿va a también votar a preguntarse. favor del veto Tengo del que verlo. gobierno? El veto no ingresa. Ah, Ya, pero, esa es la no, dispuesto, no es pero- eso, pero espere, pero estoy sabemos, dispuesto. lo ha dicho el ministro Elizalde, cómo viene. Se restituye la multa, pero una multa más baja para el voto obligatorio y además con la exclusión, Trato digamos, diferenciado. con el trato diferenciado para yo podría- electores versus ciudadanos. O sea, los Yo migrantes eventualmente podría no van a poder, analizarlo, no van a tener pero- la obligatoriedad pero yo creo que ya del voto. estamos claros que yo tengo una posición distinta. Si aquí lo que el diputado Coloma ha demostrado es que él plantea que mi posición, a la cual llama clasista, es exactamente la posición que él defendía con mucha fuerza y con mucha Ya, pero la- hidalguía, Es que no es al verdad, igual que el Gonzalo. presidente Las Piñera hace demandas- 3 años. las demandas- Por lo tanto, Yo yo los debo invito entender a que esa él diferencia- considera que era clasista hace 3 años. Esa diferencia arreglenla durante la semana en la Cámara No, en un súper café. importante, Porque ya porque tocamos fue este dicho tema. aquí. Es que quedan muchos temas. Ya. Bueno. Andrea Valladares, Cambiemos de tema. una cosa. ¿Usted cree que debe ser tratado de manera distinta en función de la obligatoriedad del voto a un extranjero o algunos extranjeros? Creo que ya estaba de nuevo resuelto. Creo que vienen hace mucho tiempo votando los extranjeros que llevan más de 5 años. Avecindados en regular. Chile, dice la ley. Sí. A mí lo que me pasa con toda esta discusión es lo siguiente. Resulta que teníamos unas normas y unas reglas de cómo iba a ser la votación. Estábamos discutiendo sobre ella y la sensación que queda es finalmente que al oficialismo y al gobierno no les gustaba cómo con estas reglas iban a ser los resultados. Entonces, tienen que poner un veto hoy día porque es extremadamente grave lo que pasó. Si no, no se estarían haciendo cargo. ¿Estamos de acuerdo en que es grave que no tengamos multa? Yo creo que estamos de acuerdo. Entonces, se están haciendo cargo con un veto. Gonzalo no, porque cree en el voto voluntario. Como Piñera.
Bueno, eso era en otra etapa. Luego, hoy día, que ya tienen que incorporar el veto para solucionar algo que es grave, gravísimo, hacen una distinción porque al ver, lo que parece es que no les gusta cómo vota el conjunto de los que hoy día podemos votar en Chile. Y van a dejar excluido a un sector. Está acusando que están utilizando el veto para poder... Esto pareciera... Porque la gente piensa que le estamos prohibiendo votar. Esto pareciera que finalmente no le gustaron cómo fueron los resultados y que efectivamente, por ejemplo, hay comunas que tienen un alto número de extranjeros votando, como Santiago, Independencia, Estación Central, y más suena a un cálculo político que a una razón de fondo de arreglar el sistema electoral. Ya, para terminar, porque tenemos que terminar y vamos a pasar por otro tema más. Paulina Bodanovich, ¿hay un cálculo político detrás de dejar fuera de la obligatoriedad a los extranjeros avecindados en Chile? Yo creo que hubo un cálculo político en que le facilitaron el ingreso a los extranjeros con un ánimo electoral. De lo que da cuenta videos en su momento cuando llamaba le decía, oye, te tenemos listo el sistema de las visas, te puedes venir, Guaraquena, etcétera. O sea, están arrancando de Maduro, no les digan que vienen a votar a Chile. Están arrancando de una dictadura, senadora. Entonces, ¿por qué a los que quieren arrancar de una dictadura tú los quieres expulsar y los quieres meter a los delincuentes, o sea, a los delincuentes los quiero echar a todos. A los delincuentes tienen derechos humanos para asilarse, pero no derechos humanos. los quiero echar a todos. No, los derechos humanos son universales y se aplican los delincuentes siempre. Defiendes porque crees que electoralmente te sirven. A los delincuentes los quiero echar a todos. No se usan. A los que vienen a trabajar, quiero que puedan trabajar. Los tengo la impresión de que están hablando cada uno sin escuchar lo que dice el otro. Nuevamente, terminemos el punto. Apelo a lo que la gente terminemos quiere el en sus punto. casas. No, de uno. El diputado me interrumpe cada diablo, entonces así no se puede conversar. ¿No hay cálculo electoral? Mire, no hay cálculo electoral, pero además lo que les quiero decir es que la ley, nosotros tenemos una responsabilidad como parlamentarios. Tenemos que sacar una ley que sea coherente. Yo respeto lo que dice Gonzalo Vinter respecto de la voluntariedad del voto, que es una convicción en él. Pero lo que creo es que aquí hay una decisión de mayorías, y en una democracia las mayorías se respetan, de tener voto obligatorio, y para mí, y para nuestro partido, el voto para que sea obligatorio requiere una multa. ¿Qué multa? Una multa de un monto que sea posible de pagar y que no terminemos con las personas encarceladas por la imposibilidad de pago de la multa. Eso es lo que yo voy a votar en el veto. Más allá conocemos su posición. Nadie queda preso, nadie queda preso por esto. No, perdona. No, senadora, no quedan presos. No, y la gente presos. que y los murió... otros arrancan por hambre de Venezuela, no por venir a ver. No, perdona, pero la gente que murió en el incendio de la cárcel de San Miguel el 2013 en el gobierno de Piñera. ¿Cuántas personas estaban presas por no haber podido pagar una multa porque vendían CD en la calle? Usted está diciendo ¿No sabe quiénes murieron en la cárcel de San Miguel el 2013? Usted sabe que lo que está diciendo no es verdad. ¿Cómo que no? Le pido un poquito de rigurosidad. Usted 2010, sabe 2010. que lo que está diciendo respecto de la multa que van a quedar presos por no votar, usted sabe que es falso. ¿Qué pasa si alguien no paga una multa? No intente buscarle la quinta pata alguna vez, lo que usted está diciendo como abogado. es falso. Si tú no pagas una multa de tránsito, puedes ir... Es falso. No es falso. Si no se paga una multa de tránsito o una multa por no votar o una multa por cualquier motivo, si tú no la pagas, puedes tener que cumplir con cárcel. Y por eso hubo gente en el incendio de la cárcel de San Miguel que estaba presa por haber vendido CD, los habían multado y murieron en la cárcel. Entonces no es falso. Tú no me puedes decir mentirosa cada... Nos quedan 2 minutos. Le dije que es falso. No te lo voy a... Nos quedan 2 minutos. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Nos quedan 2 minutos. Bastián Arriagada. Googleé diputado de Cambiemos por falso. Les pido nos quedan 2 orden en la minutos. sala. ¿Qué pasa cuando no se paga una multa de tránsito? Nos quedan 2 minutos y queremos preguntarle sobre otro tema. Las elecciones del Frente Amplio. No, vamos a hablar de eso. Abrimos el programa hablando de las elecciones del Frente Amplio. El viernes el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió por unanimidad al ex carabinero Sebastián Zamora, que estaba imputado por el homicidio frustrado de un manifestante en un hecho ocurrido durante el estallido social, o después en realidad porque fue en octubre del 2020 ahí en el puente Pío IX. Entonces, quiero que cada uno se pronuncie al respecto a partir de lo que sucedió. Hay declaraciones en su momento muy enconadas, sobre todo de gente del Frente Amplio, del propio presidente Boric, en contra del carabinero, acusándolo incluso de criminal. Tal cual dijo, lo empujaron directamente al río. Exigimos la renuncia de Mario Rosas ahora, sin más excusas. Y Comisión Civil para Reforma Estructural a Carabineros. Esta barbarie no puede continuar, basta. Fue el diputado Boric. Diputado Vinter, ¿tiene que pedir disculpas el presidente al ex carabinero Sebastián Zamora? Yo creo que a mí no me corresponde pautear al presidente desde la televisión, creo que sería una descortesía republicana de mi parte.
Evidentemente creo que hay lecciones que sacar. ¿Cuál es la lección que sacar después de eso? Porque él no fue el único, también Camila Vallejo, Giorgio Jackson, etcétera. Yo creo que en general, y lo dije en el principio respecto a la situación de Donald Trump, los parlamentarios tenemos que aprender a no aceptar la presión de tener que referirnos a los hechos, cuando en realidad como parlamentarios no tenemos acceso a la verdad de los hechos. Fue un error. Una vez lo dije yo, y fue muy polémico, que dije mi sector tiene un problema con Twitter. Sin embargo, esa vez fui cortés porque creo que el otro sector tiene el mismo problema con Twitter. La segunda lección es que creo que la forma en que la derecha hostiga a una fiscal, que le tiene especial inquina desde que ellos presionaron para sacar a Carlos Gajardo en la persecución del ex senador Orpiz de la UDI, y con eso se puso a la fiscal Chong, que persiguió casos de corrupción en la política que implicaban a la UDI, y desde ahí que le tienen especial inquina, y ellos dicen tiene un sesgo. Y yo creo que la fiscal Chong tiene, o sea que los fiscales tienen un sesgo, que es el sesgo del perseguidor. Por eso el fiscal no es el que decide si la persona es inocente o culpable, ni si va o no a la cárcel. De hecho, su rol es perseguirlo con criterios con principios de objetividad. Pero fue y un error y a mí me las parece declaraciones mal que se hicieron en general de dirigentes del Frente Amplio en ese momento. Yo creo que sí, y ahora hay que acatar los fallos judiciales. Y de hecho, la más grave, cuando la fiscal Chong recibió amenazas de un grupo de ultraderecha en su casa, con su familia, donde duermen sus hijos, un senador de la UDI dijo que ella se lo había buscado, ¿ya? Entonces, eso yo creo que todos tenemos que empezar a respetar a la justicia como corresponde. ¿Diputado Coloma? Yo esperaría a esta altura que el presidente Boric, la ministra Vallejo, tengo entendido que viene Giorgio Jackson después. Vamos a estar en contacto con él en los próximos minutos. Pidan perdón por lo que dijeron. Si aquí acusaron de criminal, de asesino, llamaban a refundar Carabineros. Lo mismo ocurrió en el caso de Panguipulli, con un carabinero pedían exactamente lo mismo. Y esto no solamente es un problema del sector de Gonzalo con Twitter, como lo señala él. Yo creo que es un problema mucho más de fondo, que un problema de cómo se utilizó este tipo de casos, que además resultaron ser completamente inocentes, para intentar una búsqueda de política que era la desestabilización de Carabineros el año 2019 y el año 2020. Eso es lo que se hizo. Hay casos donde hay condena en todo caso. Hay casos donde hay condenas con la misma fiscal. Y me gustaría pedirle, ojalá, no a él, al presidente Boric, aprovecho las cámaras, que creo que tiene que pedir perdón, y esperaría también que Carabineros evalúe seriamente la posibilidad de reincorporar al Cabo Zamora a su institución. Senadora ¿Reincorporar al Cabo Zamora? Mire, aquí hay que... yo creo que yo tengo una cierta obsesión con el respeto a la institucionalidad. Entonces, muchas veces la derecha, en el marco de la delincuencia, quienes acuñaron, se les acabó la fiesta de delincuentes hace ya muchos años, y antes, incluso Lavín había hablado de esto, hablan de un sistema garantista y critican el sistema garantista. ¿Qué es el sistema garantista? Este sistema garantista, que peyorativamente la derecha alude, es el que hoy día ha establecido que no hay finalmente antecedentes suficientes, no hay un estándar de prueba suficiente para condenar al Cabo Zamora. Entonces yo respetaría la institucionalidad, dejaría de perseguir a los fiscales y de criticar a los fiscales, porque los fiscales están haciendo su trabajo. ¿Y tiene que pedir disculpas el presidente Gabriel Boric, como está pidiendo el diputado? Yo no sé si hay que pedir disculpas. Yo creo que también tendrían que pedir disculpas quienes violentaron los derechos humanos en su momento. Porque aquí hubo gente, tenemos sentada pero una cosa dos bancas más adelante mío en el quita la Senado, otra. se sienta Fabiola Campillay, que está ciega de ambos ojos. Entonces también que pidan disculpas a los que violentaron los derechos humanos. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que aquí es siempre la ley del embudo, cuando me conviene. Cuando me conviene hay que ser cauteloso, cuando me conviene hay que ser razonable, cuando me conviene, si hay una duda, hay que abstenerse. Pero aquí, cuando el Cabo Zamora ya ha sido absuelto totalmente, no vemos disculpas. Veía una carta ayer de Daniel Mansuy en La Tercera que hablaba sobre el exministro Jackson, que pidan disculpas a quienes lo incriminaron injustamente. Bueno, ¿por qué con el Cabo Zamora no existe la misma idea o con la misma fuerza pedirle disculpas? Que se reincorpore. Que se reincorpore. Que ojalá el presidente y todos le pidan disculpas al Cabo Zamora, a quienes lo trataron de criminal. Así, no. ¿Solamente usted cree que por se haber reincorpore? orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas, y por último por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio. Eso dijo el señor Coloma sobre Giorgio Jackson, lo cual es injuria
y calumnia de acuerdo a nuestro Código Penal. Y le vamos a ganar el juicio. Tiene la oportunidad de pedirle disculpas aquí y ahora porque usted, señor Coloma, cometió un delito que es el delito de injuria. ¿No le pide disculpas a George Jackson? No lo he hecho. Yo le hice una crítica política dura. No. Hoy día está en Se tribunales robó de 23 justicia. computadores, no es una... Está en tribunales de no. justicia y estoy seguro que vamos a ganar Los telespectadores de Televisión Nacional son lo suficientemente ¿usted le sigue inteligentes para imputando saber el delito que a George robarse Jackson? 23 computadores no es una posición Gonzalo política. Winter, está hecho el punto. A ver, Pero ¿cómo le van a dejar pasar que diga no, que no estamos acusar a alguien dejando pasar nada. de robar 23 computadores es una crítica política? Gonzalo Winter, entre dejar pasar y dejar que responda hay una diferencia importante. En todo caso, Sigue dije lo contrario de lo que dijo la señora Valladares. sigue imputándole delito al exministro George Nosotros Jackson. hicimos una carta que era una carta con una crítica política dura No, que hoy pero día le está. imputaban Pero un por eso delito, diputado. termino de responder al tiro. Esto hoy día está judicializado. Nosotros presentamos la defensa con los argumentos, porque aquí lo que se pretende hacer no es atacar la libertad de expresión de los parlamentarios y estoy seguro que vamos a ganar el juicio. Así que Si lo pierde, ¿le va a pedir disculpas? Es que estoy seguro que lo vamos a ganar. Si lo pierde, ¿le va a pedir disculpas? Es que estoy seguro que lo vamos a ganar. Bueno. Diputado Juan Antonio Coloma, Andrea Valladares, senadora Paulina Bodanovich, diputado Gonzalo Winter, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Estado Nacional. Que tengan muy buen día y nosotros nos vamos rápidamente a Barcelona, España, porque está con nosotros. Entrevistas en Estado Nacional. El muchas veces aludido exministro Giorgio Jackson. Giorgio, gracias por recibirnos. Muy buenas tardes para usted, para nosotros también. ¿Cómo está? Sí, muy buenas tardes, Matías, Connie. ¿Cómo están? Sí, estaba escuchando la calurada discusión. Siempre es así los aquí. panelistas. Ya, y escuchó todas las, digamos, las interlocuciones, todas las intervenciones que hicieron referencia No a escuché usted. todo el panel, pero Ya. buena parte, al menos la última parte la escuché. No sabe lo que se perdió, estuvo Ya. muy bueno. Pero entonces tal vez partimos inmediatamente, si quiere, porque tenemos varios temas de los que hablar. Vamos a hablar de las, digamos, de las elecciones en el Frente Amplio. Partamos por ahí, después nos hacemos cargo de todo lo que se dijo acá acerca del caso del robo de computadores, fundaciones, etcétera. Su postulación al Comité Central del Frente Amplio, elecciones que están ocurriendo durante todo este fin de semana. ¿Qué busca, Giorgio? ¿Es una primera patita, como se dice, para volver a Chile? No, la verdad no estoy con ese plan, estoy con varios proyectos por acá, lo he mencionado durante esta semana que también me lo han preguntado mucho, había gente que de hecho dijo, no, lo vimos en Chile, y uno no sabe cómo llegan las cosas a veces, esos rumores o inventos más bien. Lo que yo estoy tratando de representar, porque tuvimos una conversación dentro de la sensibilidad a la que represento dentro del Frente Amplio, ¿no? Esta tradición de 12 años de haber construido Revolución Democrática, tratar de armar puentes, tratar de unir al Frente Amplio, y eso es lo que me motivó a presentarme un cargo que es el cargo colegiado. Recordemos que la directiva nacional del Frente Amplio va a ser una que es una lista de unidad, y esa es la que está en votación hoy día de apruebo o rechazo, que yo invito a toda la gente que haya firmado a votar, por supuesto, para que se apruebe, para que tengamos directiva nacional. Y en ese sentido, yo me puse a disposición de poder encabezar este órgano colegiado, o al menos la lista que represento, que es Creer para Crear, y de esa manera poder aportar al debate, insisto, colegiado de cerca de 110 miembros, pueden ser 102 a 110 miembros que integremos ese espacio, si es que así lo decide la militancia. Y obviamente que me interesa aportar, si me he interesado durante 12 años, ¿por qué no voy a querer aportar a las definiciones que se vienen ahora sobre alianzas electorales, sobre cómo se viene el proceso parlamentario para el próximo año, sobre cómo se vienen las presidenciales, o sea, los temas programáticos para empujar en el último tranco el gobierno? Hay muchos temas y a mí me encantaría poner a disposición mi experiencia, los aprendizajes de estos años a servicio del partido. Ya, pero solo para que quede bien claro, pero todo eso usted pretende hacerlo desde España, o sea, si es que sale electo este fin de semana... Telemáticamente, igual como lo hacen las personas de Punta Arenas, de Arica, a veces que cuesta trabajar en las reuniones, y como lo hacen también los representantes del territorio internacional. Recordemos que hay también electas personas que representan a los chilenos que viven en el extranjero, que tienen, por supuesto, derechos políticos, y dentro de ellos los de tener una militancia en un partido político. Obviamente ustedes representan las distintas vertientes de pensamiento del Frente Amplio, pero también uno no puede dejar de mirar, porque hay evidencia de quienes lideran esas listas son Giorgio Jackson, Gonzalo Winter, Antonio Orellana. O sea, no es cualquier persona, son personas con liderazgos marcados.
es muy absurdo o muy tirado de las mechas, como se dice en Chile, pensar que estamos frente a una primaria del Frente Amplio, porque queda meses para tener que elegir a un candidato presidencial de Frente Amplio, y Constanza Martínez, quien hoy será la presidenta del Frente Amplio, la semana pasada dijo, nosotros deberíamos tener un candidato. Nadie se menciona nombres. ¿Estamos frente a la primaria para el candidato presidencial Jackson Vinter Orellana? No, para nada. O sea, es totalmente otro voto, así lo entiende la militancia. De hecho, al ser un cargo, para explicar la metodología, al ser un cargo como proporcional, hay mucha gente que tiene que escoger entre, no sé, 20 o 30 candidaturas que todas les parecen buenas candidaturas y tienen que escoger por solo una. Entonces, yo, al ver la papeleta de las otras listas, siempre encuentro liderazgos con quienes me encantaría compartir. ¿Pero por qué lidera usted, Giorgio? Entonces, en ningún caso yo diría que esto puede ser extrapolable a los procesos políticos que están entonces, más adelante. Giorgio, entonces, ¿por qué encabeza la lista Giorgio Jackson? ¿Encabeza la lista Gonzalo Vinter y Antonio Orellana? ¿Es simbólico, una coincidencia? ¿Qué? Yo creo que son símbolos de tratar de expresar cómo ciertas tendencias de las listas se ven representadas por figuras que son más conocidas. Recordemos que la militancia del Frente Amplio, Matías Coni, es una militancia que firmó por procesos políticos. O sea, nosotros en el 2017 invitamos a la gente a que para inscribir la candidatura de Beatriz Sánchez teníamos que, el instrumento que teníamos, Revolución Democrática, tenía que llegar a cierta cantidad de firmas, ¿no? Y por lo tanto la gente firmaba, ¿ya? Pero tampoco, y eso es una crítica también y una autocrítica como militancia, tampoco fuimos capaces de a toda esa gente que convocamos vincularla más cercanamente a la militancia. Entonces no conocen a todas las personas que se proponen. Y lo mismo con el proceso con el presidente Gabriel Boric. Cuando lo inscribimos como candidato, también fue un llamado masivo a la gente a firmar por convergencia social para que firmaran y de esa manera poder inscribir al candidato Gabriel Boric, que hoy es presidente. Entonces, esa militancia no es una militancia tan, digamos, como comprometida con la participación, y es un desafío que tenemos el invitarlos a participar. Entonces, lo más probable, y eso es algo que ocurre en todos los partidos, es que aquellas personas que conocen a un candidato como tienen más probabilidades de votar por él. Giorgio, por una ella. cosita Entonces, breve. no- ¿Usted descarta ser candidato presidencial del Frente Amplio? ¿El próximo año? Absolutamente, Ya, absolutamente. hecho el punto. O sea, hecho el punto. Sí, totalmente. Giorgio Jackson, ¿cómo ve usted desde fuera y viendo también cuáles son las diferencias un poco dentro de la facción del Frente Amplio? ¿Cómo evalúa y cómo ve desde fuera? Porque cuando uno está a la distancia tiene una mirada un poquito más amplia, ¿cierto? Menos coyuntural de lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo evalúa el gobierno, el minuto y el gobierno de lo que ha sido el presidente Gabriel Boric? A ver, yo diría que el gobierno del presidente Boric va a ir ganando una adhesión en este tiempo que queda. Esa es mi impresión, porque con la economía ya más armada, ¿no? Más reforzada después de lo que ocurrió en los años desde, obviamente, el estallido, pandemia y luego el efecto inflacionario por efectos externos y también internos. Bueno, ese proceso ya se ha ido regularizando, hay aumentos históricos del salario mínimo real y por lo tanto del poder adquisitivo de las personas, y ahora empieza también con inversiones que vienen hace 2 años creciendo mucho, sobre todo la inversión extranjera, ahora debería materializarse también en puestos de empleo y esperemos que esas buenas noticias empiecen a llegar. Pero en términos programáticos, a pesar de esos obstáculos, el gobierno ha avanzado en cosas materiales muy importantes, cosas que eran anhelos y también promesas por parte del gobierno. Y quedan muchas cosas todavía por poder abrochar para lo que viene. Y en ese sentido, llamo la atención. Hoy día estaba revisando justo la prensa, en el Mercurio aparece una nota de las observaciones que hizo el señor Weber, ex subsecretario de Hacienda, al tema previsional. Y una de las cosas que decía es que para oponerse a la solidaridad intergeneracional, él decía que esto puede tener efectos electorales. Entonces, básicamente, algo que ha estado postergado hace, ustedes saben, no sé, 10 años aproximadamente, que es el debate de las pensiones y poder tener buenas pensiones en nuestro país, él dice, entre líneas, y esto no hay que ser un genio para poder detectarlo, no podemos darle los votos para solidaridad intergeneracional porque así van a subir las pensiones de los adultos mayores hoy. ¿Por qué? Porque eso va a hacer subir la popularidad del presidente Boric. Eso es un argumento inaceptable. O sea, a mí lo que me pasa con eso, nosotros que le dimos los votos al presidente Boric, al presidente Piñera antes de la segunda vuelta, ¿no? Antes de la segunda vuelta,
para aprobar la PGU, porque era algo que nosotros propusimos y que ellos siempre se opusieron, ¿no? Mientras estaba el debate, pero cuando ellos anuncian esto, que fue antes de la segunda vuelta como una medida desesperada, nosotros dijimos, estamos de acuerdo, vamos a votar a favor, porque lo venimos pidiendo hace tiempo. Entonces, creo que usted ahí, habla de las reformas. Quiero preguntarle, Sí. ¿usted cree que van a lograr, este gobierno va a lograr sacar las reformas que fijó como fundamentales en su programa de gobierno, previsional, tributaria, incluso reforma de salud? Porque hoy día no hay nada de eso todavía. ¿Van a lograrlo? Yo creo que todas van a ser más bien parciales y no completas, y van a ser más consensuadas de lo que nosotros veníamos como coalición armando, y eso puede ser algo positivo porque le puede dar sostenibilidad en el tiempo, no lo veo como algo necesariamente negativo, pero sin duda van a haber muchas que van a ser presentadas, y que, como hemos visto el ánimo en el Congreso Nacional, al parecer no hay tanto ánimo por parte de la mayoría del Congreso, que es de oposición, para poder pasarla. Y eso tiene dos partes. Una puede ser una parte de diferencias ideológicas y de que no están de acuerdo, pero también, convengamos, y es explícito en las notas que hace el señor Alejandro Weber, que está hoy día en un reportaje, es que no quieren que el presidente Boric tenga triunfos, porque están pensando en ganar la próxima elección presidencial a costa de los beneficios que pueden ser para las personas, negándole la sal y el agua al gobierno. Vaya de lo estructural que le plantea Connie de las reformas, en lo político doméstico, si se quiere, ¿ha sido lo suficientemente solidario el Partido Comunista con el gobierno del presidente Boric, en su juicio? ¿En qué sentido solidario? Me perdí en las críticas. Leal, tal vez. Solidario en cuanto a que lo que se llama el fuego amigo, por así decirlo. O sea, forman parte del gobierno, pero hay críticas permanentes a un montón de posiciones del gobierno y del propio presidente. Por ejemplo, el caso de Venezuela, por poner un caso. Pero ahora, en el caso Villa Francia, ya no solamente es una crítica, sino una acusación de montaje eventual. A ver, yo creo que al interior del gobierno, militantes de los distintos partidos se han portado extremadamente leales. Yo no he visto, ni cuando fui ministro en Sexpress o en Desarrollo Social, ni tampoco desde acá afuera, no he visto ninguna señal de que algún dirigente de partido que está en el gobierno haya tenido una actitud desleal. Ninguna, al menos esa es mi opinión. Los dirigentes políticos que expresan desde el Congreso u otro han habido, yo diría, casi de todos los partidos, si no de todos los partidos, más de alguna ocasión en la que han presentado alguna diferencia con el gobierno. Es algo, ojalá, evitable, es lo ideal para cualquier gobierno, no quiere que hayan críticas del fuego amigo, pero es algo que ha pasado con todos los partidos prácticamente del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Regionalista, del Partido Socialista, del PPD, de todos, y que no es la excepción en el Partido Comunista. Yo lo que espero y lo que aspiro es a que las dirigencias de los partidos, ¿para qué sirven? Para ojalá no hacer de las críticas, de los debates, algo que necesariamente tenga que salir como una pugna hacia afuera, especialmente cuando tenemos lo que decía el diputado Winter, que hay personas muy interesadas en que esas diferencias se amplifiquen. Y por lo tanto, una buena dirigencia es aquella que solo en aquellos temas que son ya imposibles de resolver como dirigentes conversando en bilaterales, salen a la luz pública, pero pareciera ser que a veces gana lo otro, gana el que haya una primera reacción muy rápida, y eso no es como para criticarlo afuera, a todos nos ha pasado, pero creo que hay que hacer un esfuerzo constante en que las dirigencias puedan procesar esas diferencias un poquito antes, y yo estoy seguro que muchos de esos fuegos se apagarían de manera más temprana. Giorgio Jackson, en la última parte del panel, ¿cierto? Usted escuchó lo que se estaba discutiendo acerca del caso Zamora, ¿cierto? El viernes se declaró por unanimidad absolver al ex carabinero Sebastián Zamora, que cuando ocurrió este hecho en octubre de 2020 en el Puente Pío IX, muchos dirigentes, como usted, pero también como el actual presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, fueron muy duros a través de Twitter, condenando inmediatamente a este carabinero, a este ex carabinero. Usted habló de un funcionario criminal, dijo el funcionario criminal va a seguir en funciones, no tienen pudor, lo peor es que sin estos registros audiovisuales mantendría la mentira hasta el final, hashtag fuera Rosas, quien era el general director de Carabineros en ese minuto. Quiero preguntarle, con los hechos y con la sentencia del tribunal del viernes, ¿qué reflexión hace ahora? ¿Se arrepiente de haber dicho y haber escrito eso? ¿Tiene algún mea culpa que hacer? A ver, sí, sin duda, hago el mea culpa. Y creo que hay que hacer un mea culpa en la justa medida.
La principal, y lo recojo de las palabras del diputado Winter, es que creo que en lo personal, y creo que es una situación que nos embarga a quienes estamos en la opinión pública y en el Congreso, etcétera, reaccionamos muy rápido con poca información. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender de los procesos políticos, que en general eso conduce a errores, ¿ya? Y por lo tanto, el salir muy rápido con una opinión sin tener toda la información o eventualmente desde el lenguaje que uno ocupa, eso es algo que me ha tocado vivir las distintas veredas y por lo tanto ha sido un aprendizaje para mí. Segundo, lo que veo que hay del fallo es que un fallo unánime respecto a un tipo de delito, que en este caso es el homicidio frustrado, el cual exige comprobar dolo, y en este caso no pudo ser comprobado y era muy difícil de poder llegar a comprobar una cuestión como de esa naturaleza. Pero convengamos que ustedes vieron el video, yo vi el video, eso no es algo que queremos que se enseñe en la Escuela de Carabineros de cómo proceder en un procedimiento policial. Por lo tanto, no es que haya habido una acción que haya sido irreprochable. Sencillamente, lo que el tribunal dijo es que es una acción que no constituye, ojo, no constituye un homicidio frustrado. Y en eso no hay nada que decir respecto al fallo judicial. Eso ya fue materia de justicia. Me encantaría leer la sentencia, que todavía no está. Esta semana. Porque de esa manera va a estar claro, va a estar y vamos a poder tener antecedentes de qué es lo que tuvo en consideración la justicia para poder determinar este fallo. Dame sí, un tema final. Porque estoy haciendo un mea culpa, me parece que hay que darle contexto. Por supuesto. Creo que tengo que decir las cosas en las que siento que hay un mea culpa. No debería haber actuado tan rápido, pero creo que esas actitudes en un momento de ebullición social hay que tratar de ponerles una pausa. Lo que sí es que creo que hay partes de la crítica que yo creo que han servido. ¿En qué sentido? Que los procedimientos policiales han ido cambiando. Que creo que ahora hay más conciencia respecto a los límites que tiene que haber en cuanto a materia de derechos humanos. Y también sabemos que hay varios casos en los que sí ha habido condena. Por lo tanto, porque hubo violaciones no sistemáticas, porque no fueron comprobadas como sistemáticas, pero sí hubo muchas violaciones a derechos humanos en el contexto del estallido social. Vimos un video que no queremos que se repita, porque yo me imagino que ni ustedes ni yo nos gustaría que volviera a ocurrir esa situación. Por lo tanto, no es como un hecho que tengamos que decir, ojalá sigan habiendo esos casos, sino que es algo que ojalá a futuro el procedimiento policial lo haga distinto y que probablemente fueron conductas como poco proporcionales o... Perfecto. Echa la crítica al procedimiento policial. Cuando usted lo acusaron, un senador, además de su sector, del macro sector, de ser el jefe de una banda, usted exigió ante la justicia y después personalmente que se disculparan con usted. Usted acusó de criminal al carabinero Zamora. ¿Usted está dispuesto a pedirle disculpas por lo que le dijo? A ver, yo insisto, yo creo que estuvo mal, que fue un error lo que escribí en ese momento y en esos términos. Y de hecho, lo que acordé con el senador Espinosa fue que él reconociera que se hizo un daño y que fue un error. Pero pidió, y por lo tanto, quiere pedir disculpas. Pero no lo hizo. Y usted creo lo que haría? me pareció bien. Creo que me pareció bien. A ver, es que por eso quiero responder de alguna forma a lo que dice Mansuy en su carta ayer. Yo no he tenido nunca una conversación con el cabo Sebastián Zamora. Feliz de tener la conversación con él. No sé realmente qué es lo que piensa él respecto a lo que nosotros dijimos. No tengo ningún problema en tener una conversación con él. Al mismo tiempo, creo que el tratar de desviar la atención de un caso, en este caso por parte hábilmente por parte de Mansuy, para tratar de equiparar casos donde yo nunca dije el nombre de nadie, sino que yo me refería a un comportamiento policial que creo que es reprochable. Funcionario criminal. Funcionario criminal. Y era el ex carabinero Zamora. O sea, sí lo acusó, le imputó un delito públicamente. Entiendo. A lo que voy es que creo que eso fue un error. Yo estoy disponible a bajar el tuit, a exactamente todo. No he tenido una conversación con el cabo Zamora. Creo, eso sí, que hay que esperar la sentencia. ¿Para qué? Para saber si es que efectivamente lo que hubo y poner en justa medida la crítica. O sea, cuando uno rectifica, también quiere justificar y ajustar la crítica, no simplemente decir que no hubo un problema, porque como les dije anteriormente, creo que ese procedimiento no estuvo bien. El resultado de ese procedimiento es que una persona cayó y se lesionó gravemente. Entonces, yo creo, teniendo los antecedentes de la sentencia judicial, yo no tengo ningún problema con poder tener una conversación y poder, si es que él se sintió eludido, porque recordemos que la defensa, cuando una persona se siente con un daño o siente que hubo una injuria o una calumnia, uno presenta acciones que son
individuales y la persona responde. Yo no tengo ningún problema con responder en el caso que Perdón, el caso Zamora ¿y si él se haga sintió esa- aludido, no tendría problema en pedirle disculpas? Si es que me lo plantea, yo no tengo ningún problema por conversar con él y llegar a alguna solución. No estoy cerrado en ningún caso, como por ejemplo lo estaba el diputado Coloma hace ¿No 10 está minutos cerrado cuando le pedirle preguntan disculpas por un caso. al cabo? No estoy cerrado a tener una conversación con él. Giorgio, se cumple un año, el 20 de julio, del robo de computadores. Por lo menos nosotros, digamos, públicamente nunca más supimos quién estaría detrás del robo. Sabemos que hay 2 personas que fueron, cierto, detenidas y que habrían participado directamente. Era una tía con su sobrino. ¿Usted sabe más a estas alturas qué hubo detrás? ¿Quién ordenó este robo? ¿O simplemente es un robo común y corriente que lo hicieron una tía con su sobrino? No tengo ningún antecedente adicional. Me encantaría tenerlo. Sé que la justicia ha estado avanzando en el caso. Me encantaría que se esclareciera, porque en ese caso a mí me citaron a declarar como víctima de suplantación de identidad y como testigo, ¿no? Y por lo tanto soy una de las partes interesadas en que esto se resuelva, y se resuelva de la mejor manera, esclareciendo todo lo que ocurrió. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas. No sé si... Me imagino que hay gente motivada políticamente y por lo tanto lo escribe para tratar de hacer daño, pero gente convencida de que de la idea de que yo pude haber, siendo ministro de Desarrollo Social, yendo todos los días a esa oficina, haber contactado a un delincuente en la cárcel, que él llame haciéndose pasar por mí porque tuvo un accidente, diciendo que mis sobrinos iban a buscar unos computadores y que esos computadores, como los iban a meter en Uber, y al día siguiente recuperarlos, porque no duraron ni 24 horas fuera. Los computadores se recuperaron en menos de 24 horas, cuando esos computadores no tienen, ninguna información en su disco duro que sea valiosa, porque está todo alojado en la nube del Ministerio de Desarrollo Social, y la caja fuerte tenía absolutamente todo respaldado lo que estaba ahí, y se dio en el día 1. Se entregó todo el inventario de lo que había en la caja fuerte. Por lo tanto, Matías, Connie, no se imaginan la impotencia que genera el daño no es tanto el que me haya hecho un tuit, sino que gente común y corriente que le llega la información y que ya está chata de los políticos, dice, ¿saben qué? Este gallo es un ladrón y se robó los computadores. Ese es el daño. El daño es que la gente aún cree la hipótesis, por más ridículo que suene cuando uno lo narra, Matías, Connie, es absurdo, y sigue habiendo gente que cree que yo puedo llegar a tener algo que ver con ese caso. Y por lo tanto... Creo que el tiempo, y lo he dicho esta semana en todas las veces que me lo han preguntado, el tiempo me va a ir dando la razón en todos y cada uno de los puntos que dije. Y yo confío en la justicia, porque no hay absolutamente, no solo, ni siquiera la fiscalía, nadie ha tomado alguna acción en la que me vayan a imputar un delito. Los únicos que lo han hecho fue el senador Espinosa, en Los Lagos, en la causa ampliando la querella, donde me imputó 5 delitos, y los republicanos, que me imputaron un delito en Antofagasta. Esos han sido las 2 cosas. Y, obviamente, con los republicanos yo ya dije, en el minuto en que presentaron esa querella, esa es una querella calumniosa y, por lo tanto, yo voy a ejercer apenas termine mi proceso. Por lo tanto, cuando yo esté en los plazos para pedir el sobreseimiento, yo voy a ejercer acciones contra los 2 diputados por haberse querellado de manera calumniosa, solo para obtener pantalla, solo para poder justificar de alguna forma ante los medios que estaban tratando de sacarme del cargo a través de una acusación constitucional, de la cual, por supuesto, no tenía ningún fundamento, por algo no la presentaron. Entonces, para mí es muy importante que esto se aclare, porque imagínense que a ustedes les imputaran un delito tan absurdo como ese, y que después, en una encuesta de opinión pública, la mitad de la población crea que de verdad tuvieron que ver algo con el robo de esos computadores. Es realmente absurdo. Para mí, al principio me daba un poco de risa, pero después ya no da tanta risa cuando la gente se cree el cuento. Y por eso, para mí es importante que estos juicios terminen, y agradezco de verdad la disposición que tuvo el senador Espinosa para llegar a un arreglo en esto. No veo la misma actitud ni en el empresario Jorge Errázuriz, ni tampoco en los diputados, ustedes lo vieron acá, de la UDI, que doblan la apuesta, porque no están ni ahí con hacer una autocrítica respecto a lo que fue una mentira, una calumnia, una injuria. Giorgio Jackson, ex diputado, ex ministro, desde Barcelona, nos atiende en un día electoral. Además, muchísimas gracias. Quedan muchos temas, pero el tiempo... Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Giorgio. Muy bien. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Y nos vamos rápidamente a la pausa. Ya viene el ministro de Transportes aquí a Estado Nacional a hablar sobre el alza en el pasaje del transporte público. Vamos y volvemos.
Mira, ya está haciendo. Estamos coordinándonos. Estamos de vuelta. Está dando órdenes, básicamente. Está muy bien que así sea. No, quiero darles un consejo. Te pillé, sí, te pillé seguridad preventiva para su empresa. Te pillé vigila en tiempo real. Y si ven un delincuente, disuaden por parlante y dan aviso a carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Bien, y ese momento Entrevistas en Estado Nacional. de presentar a nuestro invitado. Este es el momento. Está Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Para que no me rete, porque me llegó ahí llamando la atención que dejé la mitad del cargo, la mitad de la cartera. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, buenas tardes, Maquilla. Buenas tardes, Connie. Gracias por tenerme aquí. La de esta semana, ministro, será la primera de cuántas alzas en el transporte público. O sea, está lejos de ser la primera alza del transporte hubo público. otro en enero. Sí, la segunda del año. Sí. O sea, el transporte público que cumple un rol súper importante en el equilibrio financiero de los hogares, especialmente los de menor ingreso, porque son muchas veces cautivos del transporte público, ha estado congelada desde 2019 hasta el 2023, más o menos esta misma fecha en que se aumentó 10 pesos. Y ahí inventamos esto del monto máximo mensual, que estamos muy orgullosos porque permite poner además un subsidio focalizado en el usuario más frecuente y fortalecer el código QR. Y también se hizo una alza de 20 pesos en febrero de este año. Y esta vez el panel de expertos nos notifica que resuelve una alza de 20 pesos y en conversación con el gobierno, el presidente, se determina hacer una implementación parcial de esa alza, son solamente 10 pesos y se mantiene congelada la tarifa de estudiante, adulto mayor y del monto máximo mensual. Ya vamos a ir al por qué se toma esa decisión, pero yendo a la primera pregunta, entonces, esta no es la primera, ¿cierto, alza? Pero entonces, ¿cuántas más debiéramos esperar para el resto del año? A ver, el panel de expertos, que es el que va determinando el momento en que se podría subir la tarifa del transporte público, se reúne cada 3 meses. Y lo que pase de aquí en adelante, ¿verdad?, es un poquito ciencia ficción, porque no sabemos, no es que uno defina una alza del transporte público porque tiene ganas de subir el transporte público, sino que porque hay cambios en los insumos básicos del transporte público que explican los aumentos de costo. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con el dólar, con el combustible, con la mano de obra, con la inflación. Y por lo tanto, sabemos que la inflación va a subir, lo más probable. Sabemos, por ejemplo, por el alza de las cuentas de la luz. Pero sabemos que el dólar está bajando. Pero el hecho de que la opción del gobierno haya sido subir la mitad del precio de lo que postuló el panel de expertos, 10 pesos y no 20, significaría que hay 10 pesos rezagados, que hay que subirlos en algún minuto. Entonces, ¿podríamos pensar que al menos va a haber un alza más de 10 pesos en lo que queda del año? Insisto en mi respuesta anterior, la verdad que lo que va a pasar para adelante va a depender del contexto económico y va a depender de este, en mi opinión, sano equilibrio que se ha hecho en esta ocasión entre lo que es una política responsable desde un punto de vista financiero con una política responsable también desde una perspectiva social. ¿Pero no hay 10 pesos que se quedan debiendo en el alza? O sea, efectivamente... Porque el panel de expertos no fija 20 pesos porque sí, sino que... ¿Por qué no siguieron la recomendación del panel de expertos? La recomendación porque... estamos en un invierno que ha sido particularmente duro. La verdad que el invierno ha sido, especialmente acá en la región metropolitana, y se consideró que era de una perspectiva de cuidar esos hogares que tienen más necesidades, que son más vulnerables, en que ocupan todo el transporte público en forma sistemática y cotidiana. Pareció oportuno poder hacer un gesto de solidaridad, de comprensión respecto a las condiciones de vida y aplicar una alza de 10 pesos solamente, inyectando recursos, ¿verdad?, al sistema para evitar el alza completa. ¿Cuánto tuvo que ver el aspecto político? Porque vimos ya el fin de semana que acaba de terminar que hubo gente que evadió el pago, hay una reminiscencia evidente a lo que ocurrió en el 2019. ¿Cuánto tiene que ver con que no hay piso político para subir 20 pesos? A ver, yo diría que acá, como decía hace un minuto, es un equilibrio entre las dos fuerzas. O sea, la verdad que es claro que para las personas de menor ingreso el transporte público ocupa un porcentaje importante Pero eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. No, por supuesto. Ahora uno tiene que ser capaz de poder ir sensibilizarte respecto a eso, identificar cuándo es un momento oportuno para poder hacer un alza, cuándo tú lo puedes eventualmente evitar. Y en este caso lo que se consideró era que teníamos recursos para poder paliar y aminorar, ¿verdad?, esta alza en 10 pesos.
Y también que las personas también entiendan que el sistema requiere también de recursos para poder financiarse. Eso es evidente en un contexto en que los insumos básicos del sistema van al alza. ¿Cuánto influyó, cuánto pesó en esta decisión de subir solo 10 pesos y no 20 el alza de las tarifas eléctricas? Yo creo que son cosas bien distintas, la verdad. En el caso nuestro... Todo va al bolsillo finalmente. No, de acuerdo. Estoy pensando en la parte de la decisión política. Aquí hay una decisión política. No, por supuesto. A ver, lo que se está tratando acá es de poner en perspectiva, ¿verdad?, las condiciones económicas, el bolsillo familiar de los hogares de menor ingreso. Y parte importante, por ejemplo, del esfuerzo de congelamiento está puesto específicamente en los estudiantes, en las personas mayores, en los usuarios más frecuentes. Eso es que los 20 pesos los hubiese tenido que pagar en la mañana, en la tarde, de lunes a viernes, las 4 semanas del mes. Y para esas personas que, por ejemplo, usan esto frecuentemente, se congela el monto máximo mensual para que si paga con QR no haya un aumento para ellos. Es decir, lo que hay es un esfuerzo de poder concentrarse en las personas más vulnerables. Y, por supuesto, que uno mira el panorama completo. Ya, pues en ese panorama completo está, me imagino, y se evaluó el alza en las tarifas eléctricas, porque la misma gente que va a tener que pagar más caro por el pasaje en la micro, ya va a tener que pagar también más caro la cuenta de la luz. Bueno, o sea, cuando uno está mirando las condiciones económicas de los hogares más vulnerables, por supuesto que está mirando todos los costos que esas personas enfrentan. O sea, influyó el alza en las tarifas eléctricas. Todos los costos y asimismo todos los beneficios también. El gobierno ha venido haciendo una serie de políticas sociales que apuntan también a apuntalar, ¿verdad?, a mejorar las condiciones también de esos hogares. Y se consideró que en esa mirada estos 10 pesos adicionales podían ser un costo o una carga adicional que quisiéramos evitar. El presidente de la República y el gobierno ha tenido, entre otras, una pugna al interior de su coalición por el concepto de la responsabilidad al momento de los recursos fiscales. Me refiero al descongelamiento de las tarifas eléctricas, que no es su ramo, pero son vasos comunicantes. Y el gobierno dice, hay que ser responsable, hay que descongelar en algún momento porque lo que no se paga hoy se paga en algún momento. Y más caro. Y más caro. ¿Cuándo se van a pagar estos 10 pesos que ustedes decidieron ahora no subir y el congelamiento a los adultos mayores y a los estudiantes? ¿Cuándo se va a pagar para ser responsable, según ha dicho el propio presidente? Yo creo que el aumento de 10 pesos también es parte de esa responsabilidad, el aumento de 20 pesos de febrero también es parte de esa responsabilidad, o sea, lo que se ha aumentado en lo que va del año son 30 pesos, o sea, vamos en un contexto, me parece a mí, de descongelar una tarifa que estuvo congelada desde 2019 al 2023. En un contexto en que también esto es importante ponerlo en perspectiva. De los costos del sistema, el 65% de esos costos viene de subsidios. O sea, cuando las personas que usamos el transporte público en forma cotidiana pagamos nuestra tarifa, hay una parte muy importante que la está pagando el Estado, especialmente si eres estudiante y eres persona mayor, que tu tarifa además es rebajada. Entonces, aquí hay un esfuerzo por parte del Estado de financiar. Ahora, quisiera también aprovechar la oportunidad de transmitir que eso está lejos de ser una irresponsabilidad o una ineficiencia. Los países desarrollados subsidian el transporte público y lo subsidian en montos muy similares a los que estamos haciendo en Santiago, porque se entiende que esto es una inversión social y lo que uno necesita como ciudad es que el transporte público ofrezca una calidad que es más alta que la que solamente las tarifas pueden financiar. Claro, pero una cosa es los subsidios y otra cosa es el congelamiento de tarifas, que es lo que ha ocurrido tanto, de nuevo, el paralelo, ¿cierto?, con las tarifas eléctricas como las tarifas del transporte. No es irresponsable mantener y seguir congelando tarifas, estoy pensando adulto mayor y estudiante, responsable económicamente con el sistema de transporte, mantener ese congelamiento y no subir lo que efectivamente debiera subirse, como dice el panel de expertos, sino que la mitad. Bueno, en este caso lo que se ha hecho es aumentado la tarifa en 10 pesos a partir del día martes de esta semana, de la semana que viene va a subir la tarifa en estos 10 pesos. Se ha decidido mantener la tarifa congelada de los otros 3 valores que yo mencionaba al principio. A mí no me parece una responsabilidad, más bien me parece una autoridad de gobierno que entiende que tiene que cumplir un sano balance entre lo que es esa responsabilidad fiscal respecto a los recursos con que cuenta y también el impacto social que generan las políticas públicas. Y en este caso hay un esfuerzo y una claridad respecto del impacto social que genera la tarifa del transporte público en la ciudadanía y un esfuerzo de poder hacerlo no solamente en Santiago, sino que también en otras regiones del país. ¿Cuánto le cuesta al fisco no subir la tarifa en lo que recomienda el panel de expertos? No me conteste ahora. A la vuelta. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. 24 horas.
Estamos de vuelta en Estado Nacional, estamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Diputado, le voy a decir, ministro, le dejamos planteada la pregunta. ¿Cuánto le cuesta al fisco no subir la tarifa en los 20 pesos que recomendó el panel de expertos? O sea, la aplicación parcial, este límite de 10 pesos más el congelamiento de los estudiantes, adultos mayores y monto máximo mensual va a tener un costo de ahora hasta fin de año aproximadamente 6 millones de dólares. Ese es el costo que significa. No menor. Cito, Luis de Grange, ex presidente de Metro y también ingeniero en transporte, igual que usted, en fin, técnico me refiero. Dijo, comillas, se podría haber evitado el alza de tarifas en el Transantiago si no se hubiesen comprado los 10 inútiles buses de 2 pisos que costaron exactamente lo mismo, estos 6 millones de dólares. ¿Qué responde a ese juicio técnico? Hay dos cosas aquí. Uno es, podemos ceñirnos al mismo panel de expertos. El mismo panel de expertos en una subacta habla de que descarta completamente que la compra de la renovación, ni siquiera es compra, es renovación de flota. Son buses que tú dejas de usar y los renuevas por buses nuevos, que tenías que renovarlos. Y en este caso la empresa opta, con nuestra aprobación, por comprar buses de 2 pisos. Son 10 buses de 2 pisos. Y por lo tanto el panel de expertos descarta que eso haya influido para nada en un alza de los costos del sistema, primero que nada. Entonces está totalmente equivocado. Segundo... Pero cuesta lo mismo que lo que usted acaba de decir que va a costar el subsidio de aquí a fin de año. ¿Se podrían haber ahorrado? No, de acuerdo. ¿O no? El sistema está siempre comprando buses. Y buses que cuestan mucho más que 6 millones de dólares. Pero estos son de 2 pisos y hay quienes sostienen que han sido inútiles en los tramos que hacen. Lo podemos ir a visitar juntos. Operan en Estación Pajarito, entre Pajarito y el aeropuerto, tiene un tremendo uso, una gran satisfacción, a la gente le ha encantado, fueron unos símbolos de los Juegos Panamericanos. No son ni buses inútiles. Pero en absoluto, son buses que se usan todos los días con una gran alta frecuencia para conectar al aeropuerto, que es donde llega a trabajar una gran cantidad de personas y que también es una de las puertas de entrada a nuestro país. O sea, a mí me parece que son buses de los cuales estoy extraordinariamente orgulloso y creo que han funcionado muy bien. Y me gustaría verlos operar también en otras partes de la ciudad. Yo creo que más bien es un motivo de orgullo y que, por ejemplo, los Juegos Panamericanos fueron destacados como símbolo. Porque visualmente son muy atractivos, nos creemos los ingleses en Latinoamérica. Pero además se usan, Mateo. No, está bien, te invito a Estación Pajarito. No, sí los he visto y me parece fantástico, pero ¿se pudo haber ahorrado algo de plata comprando buses más tradicionales? Yo creo que son buses que tienen un uso muy bueno, por ejemplo, para ese servicio, porque tienen muchos más asientos. ¿Se llenan? Sí, tienen muchos más asientos que un bus, por ejemplo, regular. Está justificada la compra. El contraste no es contra un bus normal, porque es un bus de 2 pisos, sino que es más bien contra un bus articulado. El bus articulado no cuesta muy distinto que eso. Si hubiésemos comprado 10 buses articulados eléctricos, probablemente el costo hubiese sido muy similar. Se optó por buses de 2 pisos. Oye, 10 buses de renovación, en un contexto de una flota de 6.000. O sea, estamos hablando de, además, un experimento que yo creo que ha sido extraordinariamente positivo. Otro de los temas y las luchas que ha tenido usted, ministro, es la evasión. Sí. ¿Cómo está la evasión hoy día en el transporte público? ¿Ha bajado algo del 40% que fue la última cifra que publicaron? Así como yo digo que estoy extraordinariamente orgulloso del sistema de transporte público que tenemos en Santiago, y así lo veo. Creo que es un sistema que, para las condiciones de la ciudad, para la extensión que tiene, la distribución de las personas donde están y los viajes que se realizan, tenemos un metro extraordinario, 150 kilómetros. Somos la ciudad del mundo con más buses eléctricos del planeta fuera de China. Y eso es bien impresionante. O sea, más que Madrid, que París, que Londres. No, Santiago es Chile. Pero la gente no lo paga. Para donde voy, yo creo que tiene grandes bondades. Yo creo que el gran lunar es justamente la evasión. O sea, yo creo que es el elemento del cual debemos estar más avergonzados y que tenemos que trabajar. ¿En cuánto está? El año pasado, el primer semestre, esto lo mide un organismo internacional, y aquí es importante que la cifra que voy a decir responde solo a los buses. Cuando uno mira el sistema es mucho menor porque aproximadamente la mitad de los viajes pasa por metro y ahí la evasión es muy chica. Entonces, cuando uno dice la evasión del transporte público de Santiago, no es el 46% que se midió el primer semestre en los buses, ni el 40% que se midió el segundo, 39,8%. Si se bajó de 46 a 40, porque eso solo en los buses. Igual es una cifra extraordinariamente alta y para lo cual nosotros... ¿Eso del año pasado y este año hay medición? Todavía no. ¿Sabemos si se ha subido del 40%? No, porque lo hace una empresa externa y todavía no ha entregado el informe. Pero nosotros estamos trabajando y hay indicadores que sí vemos. O sea, por ejemplo, sí vemos que mayo tuvo un 19% más de validaciones que mayo del año pasado. Lo que parece una buena noticia. ¿Qué están haciendo para bajar la evasión? Hay muchas cosas que estamos haciendo. Dígame dos medidas más importantes. Mucha fiscalización. Estamos fiscalizando
trabajando en distintos puntos de la ciudad, en distintos momentos del día. Estamos informando cuáles son las sanciones a las cuales la gente se expone, que algunas de ellas tienen que ver con una multa y otras tienen que ver con perder algunos derechos sociales. Si tú caes en el registro de evasores, por ejemplo, no puedes renovar tu licencia de conducir o tu permiso de circulación. ¿Está funcionando hoy día a la gente y la gente le cobran la multa efectivamente, hablando de la multa? Se pasa la multa y las personas, bueno, si es que si no lo cobra pierde otros derechos sociales. Estamos activando la mayor cantidad de herramientas que tenemos. Recientemente incluso pusimos validadores en las puertas traseras de un 10% de la flota y queremos ver qué efecto tiene. Porque un segundo validador permite que la persona que entra con coche, que entra con niños, con bultos, con una silla de ruedas, pueda validar también. Hemos dado indicaciones a las empresas que tienen la instrucción de cerrar la puerta trasera y si no se arriesgan a multas cuando la gente dejó de bajar. Hemos implementado el código QR. Un código QR que es una nueva forma más fácil. Oye, no tengo plata. Bueno, tienes tu código QR. Y muchas personas tienen ya más mecanismos para pagar. Y hemos activado el monto máximo mensual. O sea, estamos tratando de trabajar las zonas pagas. Estamos trabajando en una serie de herramientas y la verdad que estamos muy llanos a escuchar de nuevas ideas para combatir algo que es bien difícil y delicado, como es una ciudad que ha llegado a estos niveles de cantidad de evasión y que nosotros tenemos que tratar por todos los medios de bajar. No es una batalla perdida. No es una batalla perdida, pero no es una batalla fácil, convengamos. Ya. Nos queda un último tema, ley Uber. ¿Qué pasó con el reglamento? Lo volvieron a meter en Contraloría porque fue retirado el 27 de junio, después de que había sido presentado en enero. ¿En qué está? La ley Uber, yo digo la ley EAT, porque es la empresa de aplicaciones de transporte. Esa es la ley, es el nombre real de estas aplicaciones. Es una ley que se aprobó el año pasado, que se nos dio, no recuerdo si 8 o 9 meses para fijar el reglamento. Lo hicimos en el plazo, un proceso muy participativo. Y aquí es importante indicar que la ley exige, y lo exige explícitamente, que la idea es poder equiparar la cancha entre las exigencias que se hacen en los taxis y en las empresas de aplicaciones. Y por tanto, y en algunas cosas es explícita respecto de algunos elementos, y el reglamento se tiene que ceñir a eso. Entonces, por ejemplo, si a los taxistas tú les pides una licencia de conducir profesional, a la empresa de aplicaciones también le tiene que exigir una licencia de conducir profesional y debemos dar 12 meses de una vez que esté operativa la ley para que lo haga. ¿Pero por qué retiraron el reglamento? No, eso es muy típico, no es que lo retiremos. No es que se dieron cuenta que esto nos pasa todo el tiempo. Esto tener efectos, por ejemplo, porque eso es lo que se dijo en su minuto. La disponibilidad. No. Esto es parecido cuando la nos pasó. empleabilidad, digamos, hace 4 meses atrás esta conversación era ¿por qué sacaron el reglamento de la ley de grabado de patentes en los espejos y en los vidrios? Y dice, no, porque es parte del proceso normal con Contraloría. ¿Significa que se echaron para atrás? No echaron para atrás. Es solamente el proceso y ahora nosotros vamos a reingresar. Estamos tomando la observación de Contraloría. Esta es una ley compleja, es una industria nueva la que está aquí. Entonces lo que estamos haciendo es poder hacernos cargo de todas las observaciones, algunas que son más bien de forma, otras son un poquito más de fondo. ¿Y cuándo vamos se reingresar? reingresar. Esperamos reingresarlo lo antes posible, estamos trabajando en eso. No sé, de aquí a fin de mes, principios de agosto, y vamos a estar con el reglamento nuevamente ingresado. Ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, gracias por estar este domingo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya vienen las noticias, así que quédese en TVN. Muy buenas tardes. Un domingo. Un domingo.